¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Qué linda imagen, muy linda imagen, toma aérea en Plaza de los Dos Congresos y vamos llegando lentamente al edificio del Congreso Nacional, una linda imagen nocturna de nuestra ciudad de Buenos Aires, en el centro de nuestra capital federal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La actualidad legislativa, las principales noticias del día están aquí en Diputados TV, el resumen, y estos son los títulos de hoy. Exposición sobre la situación tabacalera en el país. La Comisión de Agricultura y Ganadería mantuvo una reunión informativa con presidentes de las cámaras tabacaleras provinciales y representantes de los trabajadores rurales. Tristán Bauer expondrá en la Comisión de Cultura. Mañana el ministro de Cultura de la Nación explicará cuáles son las medidas en las que se está trabajando para que el sector pueda hacer frente a la pandemia. Periodistas se presentan en la Cámara. La Comisión de Libertad de Expresión mantendrá una reunión informativa con profesionales de distintos medios de comunicación. Buscan conocer el estado de cumplimiento de la ley de libertad de expresión en todo el país. Bueno, señores, buenas noches, muy bienvenidos. ¿Qué tal, Pato? Bienvenido. ¿Cómo le va a hacer en el línea? ¿Qué dice? Buenas noches, muy bien, un gusto. Bien. Bueno. Estaba mirando los títulos y hay una cuestión muy interesante en el primer tema, que es que la verdad, cada vez se fuma menos en el INI. Sí. Es todo un tema la producción de bueno, tabaco. Eso es muy bueno. Bueno, para vos sí, para la pero salud tal vez también. Se exporta, ¿no? Poco. ¿No? El tema es que la producción tabacalera va en declive, ese es el gran tema. Y lo otro, muy rápido, me contaron que hay un intento, viste que hay mucha silobolsa en la República Argentina, hay un intento de que la gente... Mucho vandalismo también. Pero que el propietario la venda, ¿y qué le darían a cambio? Alguna rebaja en retenciones. Bueno, es bueno eso, ahora lo hablamos. Hola, Leo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. ¿Coincidís con esto que al fumar menos, vos sos fumador, no? No fui, no estoy viendo mucho. Me parece que la oficina y el ámbito laboral también daba un poco más para esto, y eso debe Sin embargo, importante. perdón, ¿no? Pero dicen que al contrario, se vende más tabaco, se vende más alcohol, vos decís por la cuarentena. hasta más drogas. Lamentablemente, en relación, y la gente está encerrada, no sale. Por eso, alcohol sabía seguro, no sabía. Recordá que había faltantes de cigarrillos, entonces se comenzaron a entrar cigarrillos por Misiones. Hoy creo que tenemos gente de Misiones para hablar, y el tráfico eran los cigarrillos. Decís, ¿cómo traen cigarrillos? Bueno, sí, porque dicen que... cigarrillos siempre estuvo. Pero en un momento no había faltantes. Puede ser, Eduardo, seguro que pasa lo que vos decís ahora, ¿eh? Pero la tendencia, la tendencia en el consumo de tabaco, ahora está mal visto. Sí, está mal visto, ¿no? Es muy raro encontrar un chico de 20 años que fume. Algún sector hay, pero antes era lo más habitual. Ese es el tema. Cada vez se ve el ámbito laboral nuestro mismo. Totalmente. Y el tema campo, y lo vamos a hablar seguramente con algunos de los diputados, está el tema la lechería, ¿no? Hay un paro de por medio en estos días. Las usinas no tienen el personal adecuado. A las vacas las tenés que ordenar todos los días, mañana y tarde. El tambero tiene la leche allí y cuando la va a entregar no pasa a la usina. Y ahí está el inconveniente. Bueno, están viendo, alguna usina arregló y dice, yo pago el aumento igual, no necesito. Y otros... Y la asistencia en los supermercados, la existencia es discutible, te digo. Bueno, por eso dicen. Hay marcas, al que voy yo te dice, mirá, me quiere cobrar determinada marca un 3% más, no la quiero pagar, así que esa marca no está, tenés otra. Bueno, pero veo existencia discutible en algunos casos. El campo es nuestra llave al ingreso de dólares que tanto se necesita en Argentina, ¿no? O sea que, pero vamos a charlarlo. José Luis Aragón, del Frente de Todos, presidente de esta comisión, lo tengo en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Ruiz Aragón. ¿Yo qué dije? José Luis. Luis, bueno, perdón. Yo me río porque suele ocurrir. Hace que me confunden así con Luis. Me ponen Luis. Bueno, ahora está. Y yo fui uno de esos tantos, no fui nada original. Bueno, ¿qué va a ser? Perdón entonces, diputado, ahí está. Bueno, ¿qué pasa con el sector tabacalero? ¿Hay menos consumo de tabaco y eso hace que, entre otros temas, tengan algún inconveniente? Mirá, la verdad que en realidad ese no fue el tema de la conversación de hoy, ¿sí? Hoy estuvo
Hubieron varios representantes, pero bueno, por ahí para destacar algunos, el presidente de la Cámara de Salta, el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, un asesor de la Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones, y el tema particular tenía que ver con amparos que han presentado desde la tabacalera Sarandí para evitar el pago de impuestos. Y un poco eso termina obviamente repercutiendo en los productores tabacaleros. Y el reclamo tenía que ver con poner en conocimiento a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Agricultura, de manera de que nosotros también podamos ser un puente, ¿sí? Un puente para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto lo antes posible, porque también eso termina repercutiendo en lo que es la recaudación, obviamente, de los tabacaleros y en consecuencia en los trabajadores directamente, digamos. Es un conflicto que ya está en la Corte Suprema y es un conflicto en el que opera la FIP, ¿sí? Con la tabacalera Sarandí. A ver, discúlpeme, ¿cuál es el problema con los impuestos? ¿Qué es lo que están pidiendo? Es así. Nosotros tenemos un impuesto mínimo, ¿sí? A los cigarrillos que tiene, digamos, como función imponer un piso al precio para incrementar la recaudación y desalentar el consumo, ¿sí? Esto lo hizo Néstor en el 2004 con un decreto. Después Cristina envió un proyecto al Congreso para darle carácter de ley, que fue aprobado mediante la ley 26.467. Después hay una reforma tributaria durante el macrismo que modifica la forma del cálculo, y en esa modificación del cálculo es que hay amparos donde la tabacalera va recurriendo, ¿no?, al amparo de manera de ir dilatando la decisión final que hoy está en el Ejecutivo, en la Corte Suprema. Esto hizo que el Gobierno Nacional, en términos de recaudación, haya perdido, según la voz hoy de los productores tabacaleros, más de 100.000 millones de pesos en concepto de impuesto interno, IVA, ingresos brutos. Y además de ese mismo impuesto también había una parte que va al Fondo Especial del Tabaco, que es de donde se financia muchas veces a los productores de estas cámaras que hoy estuvieron presentes, ¿sí? A ver, perdóneme, diputado, un tema para entender, porque estamos con Eduardo también y con Leo. Es un tema muy puntual, muy del sector, porque uno tiene dos grandes empresas tabacaleras acá, que son las que producen los cigarrillos más conocidos. Pero me parece, corríjame usted, diputado, que Sarandí es una tabacalera que ha crecido mucho en los últimos tiempos, es la que se encarga de vender las segundas marcas mucho menos conocidas. Y lo que hay como señalamiento de las más importantes es que aquí a lo mejor el pago por la parte de la más chica, por parte de Sarandí, el pago de impuestos no es tan riguroso como el que pasa con las más grandes. ¿Puede ser que vaya por ahí la cuestión o no? Puede ser, pero eso no lo exime de que lo tiene que hacer y de que el impacto directo después recae en los pequeños productores y en las cámaras tabacaleras que hoy estuvieron contando, ¿no?, la situación. Y dieron números. Yo acá tengo unos números, bueno. Sí. 56.000 millones perdieron las provincias, 12.000 millones perdió la ANSES. Todo un concepto de recaudación a través de este impuesto, ¿no? Pero ahora, sola es la que no paga. Si aumenta impuestos, a ver, no sé, yo hago esta ecuación, ¿no? Si aumentan los impuestos, muy bien, vas a tener más recaudación a los tabacales, pero ¿qué va a decir el consumidor final? ¿Me aumentaste el producto? Porque indudablemente va a aumentar el producto, ¿o no? Claramente, pero el impuesto tiene que ver, el impuesto interno tiene que ver con una recomendación que hace la OMS, que claro, a partir de un desaliento del consumo de cigarrillos. ¿Pero los tabacaleros van por el desaliento del consumo de tabaco o van por más recaudación? No, van claramente porque por más recaudación. La tabacalera Sarandí, claro, pague los impuestos. Eso, que la dibujen.
termina alimentando a lo que es el Fondo Especial del Tabaco, que es el que termina sosteniendo a las cámaras del tabaco. Y perdóneme, ¿no? Según ustedes... Es complejo. Por eso, pero según su mirada, por lo que usted ha aprendido hoy, digo, las dos grandes, que en cualquier momento las mencionamos, ¿no? Pero bueno, las dos grandes, digo... Masalín es una. Exactamente. Le digo, las dos grandes señalan que Sarandí no cumple con los impuestos. ¿Ese es el meollo de la cuestión? No, son los tabacaleros. Los tabacaleros, no las empresas, bueno. No, el tabacalero, porque el fondo se cobra el impuesto y viene a ellos. Los tabacaleros. Claro. ¿Y por qué la AFIP no le puede cobrar a la empresa? Porque la empresa recurre a amparos que hoy están en la Corte Suprema y que quedaron demorados ahí. ¿Entendés? ¿Qué porcentaje tiene hoy el tabaco? Y en este proceso de judicialización, que ya pasaron varios años, se han perdido todo este número que yo te he dicho recién, de los miles de millones de pesos. Por eso hoy las cámaras estas vienen a decirnos, por favor, levanten la voz para que esto tenga una resolución final, de alguna manera que los poderes legislativos y ejecutivos puedan pedir a la justicia que active esta cuestión para que tenga una resolución. Diputado Aragón, muy difícil hoy presionar para aumentar impuestos. No hay nada más anti este momento tremendo. Es decir, ¿qué porcentaje tiene de impuesto el tabaco o un paquete de cigarrillos finalmente? Sé que el combustible, por ejemplo, es 60%, 65%. De un litro de combustible, 65% es impuesto. En el caso de este sector, ¿qué porcentaje? Total, digo, ¿eh? No, pero la verdad que ahora no tengo la claridad exacta para poder decírtelo, porque depende también, si no me equivoco, del tipo de tabaco, ¿no? Sí. Pero lo que sí te puedo decir en claro es que en realidad no es que se trate estrictamente de subir los impuestos, sino que se trata de que en todo este tiempo no se ha pagado una determinada cantidad de dinero que termina repercutiendo en la producción del tabaco. Es decir, ese impuesto después va al Ministerio de Agricultura, a su vez el Ministerio de Agricultura va a las unidades ejecutoras de cada provincia de lo que es el Fondo Especial del Tabaco, por lo general institutos provinciales del tabaco, que a su vez terminan asistiendo a los pequeños productores del tabaco, incluso también en mi provincia. Y bueno, esto va cayendo y ustedes saben que del 2015 al 2019 hubo una caída importante de la economía y hoy mucho más después de la pandemia. Entonces, lo que vinieron a explicar los tabacaleros es la situación, el conflicto especialmente, pero además hacer un recuento general de la situación de los productores del tabaco en todo el país. Y la verdad que eso es lo que Diputado Leonardo Fredes lo saluda, ¿cómo le va? Un sector más de la agricultura que vino a contarnos cómo están. Le pregunto, Leonardo, ¿cómo estás? En el tema, ustedes atienden a los tabacaleros, a quienes producen. Ahora, legislativamente, más que esto de aconsejar o decirles, no se puede hacer. Perdón, ¿me repetí la pregunta? Legislativamente, más que escucharlos y trasladarle la inquietud a otros poderes, no se puede hacer por ahora. No, pero viste que nosotros somos una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad y por lo general poder poner en agenda estas cuestiones tienen que ver con el trabajo que tenemos que hacer. Seguramente que a partir de esto se puedan disparar algunas ideas que tengan después una expresión, un reflejo en algún proyecto de ley, ¿no? Para atender al tabaco. Pero sí, más que eso no podemos hacer. Yo no puedo ya decirle a la Corte Suprema, apurate. Claro. No, ¿Está en la Corte esto, perdóneme? ¿O está en Cámara o en Casación? Está en la Corte. Está en la Corte. Es lo que expresaron. Yo no tengo ningún documento para decirte que es la Corte, pero es lo que expresaron los tabacaleros. Gracias, diputado. Buenas noches. Muy amable. Gracias, Le mando un abrazo y les cuento que también estuvo Renatre, que recibimos la visita de ellos para contar también la situación del sector. Bueno, muy bien. No quiero olvidarme, porque si no dice, estuviste en Diputados TV y no dijiste que estuvimos también los de sí, pasar por Diputados TV es complicado. Si uno se olvida algo enseguida. Gracias, un abrazo, muy amable. Igual Gracias. yo tenía pensado que iba a estar Karin Cohen. Bueno. Lo que pasa es que se cortó el pelo el Karin Cohen, pero bueno. ¿Qué tengo que ella no tenga? ¿O qué tiene ella que no tenga yo?
Mucho. No, pará, porque faltan mujeres en ese panel, no se olviden. Bueno, perdón. Es uno de los primeros paneles que no hay mujeres y ya lo marcan. Está bien. Hace muy bien en destacarlo. Nosotros pensamos lo mismo. Exactamente. Ahí está, muy bien en destacarlo. Muchas gracias, Ruiz Aragón. Les mando un abrazo grande, espero que terminen bien la noche. Gracias. Y ojalá que nos podamos ver pronto en persona. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está el tema del tabaco. ¿Viste cómo es, no? Más impuestos recaudan y eso se redistribuye en el sector. Este es un conflicto viejo, digo la verdad. Él ¿sí? dice, sí, ¿y por qué no los años que esto lleva? Porque Sarandí es una tabacalera que apareció en algún momento también de escasez económica. De segunda línea. Exactamente. Pero hace rato, porque básicamente él dice, el diputado con razón, que son los productores. Es cierto, el señor que cultiva tabaco, que tiene 10 hectáreas, 20 hectáreas, está quejoso porque no recibe la asistencia, porque el Estado no cobra el impuesto. Pero los grandes demandantes de equidad son las dos grandes, las dos grandes que nombramos tabacaleras, que dicen, a ver, che, yo ya pierdo porque la gente sin plata compra una más barata. Y si encima el que vende barata no paga impuestos, él se queda con el negocio y yo me quedo con los problemas. Está bien porque finalmente el diputado dijo, no, ese tema impuestos, no la Organización Mundial de la Salud. Claro. Esto de no fume que hace daño está bien, yo lo entiendo, pero el fumador lamentablemente, ¿viste? Y es como que le pregunté al que en el supermercado si cuidan la salud o te venden un litro de whisky. Claro, pero bueno, eso también es viejo desde que el tabaco es tabaco, ¿no? Lamentablemente. Y sí, lamentablemente sí. Vos viste que estos temas son cotidianos, pero no tantos para muchos de nosotros. Porque vos lo dijiste, es muy específico, muy particular. Tabaco no es el campo en general, el productor en general. Tenés yerba mate, tenés un montón de Yo no quiero regionales. cometer un error, pero tengo entendido, y ya vamos a hablar con algún otro que nos explique, pero me parece que el tema del paro del personal lácteo, del sector lácteo, pasa por ahí también. Es un tema de la recaudación de los gremios que agrupan a los empleados relacionados con las usinas, por ejemplo. Pasa por ahí también. Es que hoy, ¿cómo haces para aplicar más impuestos a cualquier producto? Al contrario, cualquiera de nosotros está pidiendo bajar, no agregar o subir. Sí, lo que pasa es que vos tenés, el tema con el tema impositivo, es que vos tenés un Estado que tiene un rol en este momento. Hoy todos se ponen contentos cuando hay una cuota más de IFE. Y está bárbaro. ¿De dónde sale? ¿Qué decir? El Estado no tiene bolsillo de payaso. Ese es el tema. Hay menos consumo y hay menos recaudación. Hay menos, exactamente. Se bajó el consumo de leche. Pero si vos me seguís aplicando impuestos, va a ser cada vez menos consumo. Sí, ahora hay que ver qué... Cuando hoy escuchamos, aumentó 4,5% IPF combustible promedio. Eso se va a trasladar a precios. No tengas duda, a la logística primero. Entonces la logística, el camioncito que lleva la latita de tomate al mercado, el mercado del barrio, dice, mira, aumentó el transporte, aumento, y no te aumenta. El porcentual le mete el 4,5 Pero Eduardo, también. vos estás de acuerdo que no podías seguir sin aumentar, Por supuesto. Claro. No, es la realidad, por supuesto, claro. No. Sí, si te aumenta el dólar y te aumentan los costos... Viene todo retenido. Exactamente. Y la verdad que no. Pero en materia económica, el ancla, como te dicen los economistas, el ancla del dólar o el ancla de las tarifas es bueno. Cuando pero como el tema es impuestos, yo digo, ahí ese 60% y un poco más de carga impositiva que tiene un litro de combustible, cuando me corriste el precio final también recaudas más. Sí. Recaudas más. Hay que ver la reforma tributaria que dice que van a mandar en el segundo semestre o en pocos meses, que viene con el impuesto a la riqueza dentro. Y otro tema que se murió, por lo menos en términos mediáticos, el famoso impuesto bono-contribución a los grandes contribuyentes o el impuesto a la riqueza. No, ese va, según dijo Massa en una entrevista, va dentro de la reforma tributaria. Entonces cambiaron, porque en algún momento iba a ir por separado. La izquierda los acusan de licuarlo en la reforma tributaria porque dice, le vas a sacar a las grandes fortunas por un lado y se lo vas a dar por otro. No, ahí en realidad va a decir, bueno, Leo, gran fortuna, muy bien, te aplico este impuesto, pero lo podés desgravar en relación a lo que comerciás con el pato, por ejemplo. Exactamente. Entonces vos, bueno, pero lo está pagando. Perdóname, igual. pero si fuese a las familias, a las personas, eso no lo podrías hacer tan sencillo. Si lo haces para las empresas, sí, pero si lo haces a las fortunas personales es un poco más difícil. A mí la verdad te digo, un impuesto del 2% a las 300
300 personas, aunque tienen más de 3 millones de dólares. La verdad que no me parecía un gesto de inequidad. Me parecía una manera que el gobierno decía, mira, reúno así 4.000, 5.000 millones de dólares, tapo urgencias como la de la IFE. Me parece, por algo ahí está, ¿no? Pero claro, por supuesto. Saludo a Pablo Torello, del PRO, es vicepresidente de la comisión. ¿Qué tal, Torello? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Eduardo, Pato, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Y Leo también, acá estamos. está, ¿eh? Sí. Ahí está, también estamos un lindo equipo. Bueno, ¿y cómo es el tema del impuesto tabacalero en cuestión? Bueno, es lo que explicaron hoy, ¿no? A ver. Es obvio que que estas empresas con Sarandí a la cabeza, al pagar muchísimo menos, ganan muchísimo mercado, tienen creo que es un amparo o una medida cautelar. Por lo tanto, a lo que venden, pagan sobre el 70% de 50 pesos. Los otros pagan el 70% de 100, 110 o 120 pesos lo que vale el botado de cigarrillo. Eso es absolutamente irregular y eso está generando una deuda. Nosotros estábamos con el equipo del PRO, estábamos viendo cuáles son las empresas que más deben en ese sentido y es una de las empresas que más deben a la FIP. Lo que pasa es que está con una cautelar. Entonces, y eso significa que al no haber recaudación, afecta a las obras sociales, afecta a las... Ahora, ¿llegó la cautelar por qué? Porque en determinado momento deben haber levantado la mano, no puedo, o algo por algo llegó. Argentina da para todo, Eduardo. Sí. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que yo defendí hoy, porque ahí, como siempre, tenemos las idas y vueltas y las chicanas, en el gobierno anterior, el Fondo Especial del Tabaco se giró en tiempo y forma y sin ningún tipo de corrupción, cosa que se podía cuestionar perfectamente bien todo anteriormente. Entonces la realidad es que nosotros en ese sentido, cuando muchas veces nos quieren comparar ahora, porque la moda es decir que Macri hizo cosas con la obra pública, que Macri hizo cosas que espió, que Macri esto, que Macri otro, yo creo que es una cuestión de tiempo de que todo eso se caiga, pero nosotros no somos iguales. Nosotros hicimos muchas cosas bien. Nos pueden criticar nuestro accionar económico, perfecto, lo asumimos. Ahora, ese accionar económico malo nuestro venía sobre una base que también era muy mala y acá nadie reconoce nunca nada porque parecería que la debacle de la Argentina empezó en 2015. Sí. Pero bueno, volviendo al tema del tabaco, sí, es así de simple. Cuando hay un pago muy, muy, muy bajo sobre lo que tributa, bueno, no alcanza para todos y bueno, tienen razón, es verdad. Pablo, y es una actividad importante. Perdóneme, hoy yo le contaba a Eduardo y a Leo algo que me dijeron esta mañana, esta posibilidad de que aquellos productores que tienen su producción en silobolsas, tal vez podría haber alguna oferta por parte del gobierno que necesita que eso se venda, decir, mira, vende eso que tenés parado y a cambio a lo mejor habría algún punto de negociación en torno a lo que hoy se está cobrando en materia de retenciones. ¿Escuchó algo como diputado, como productor? ¿Le parece posible? Me decía que estaba acá trabajando en este tema, este consejo agroindustrial, vio que tuvo reuniones con Culfa, reuniones con Cristina, reuniones con el presidente. ¿Escuchó algo, Pablo, o no? No escuché nada, pero si quiere una opinión no tiene ningún sentido. Es cuestión de que bajen los derechos de exportación y lo venden. Porque son dos cosas. Una son los derechos de exportación, que volvieron prácticamente a la época del kirchnerismo. El 35 eran, y hoy son del 33, pero en el 35 había una brecha mucho menor. Hoy tenemos una brecha de casi el 100%, entre el 80 y el 100, depende de los días. Sí. Y la realidad que no es eso, ¿no? Y este gobierno ha decidido sacarle a la producción el 33% directo en el caso de la soja y casi un 50% por el lado del tipo de cambio. Un 50% más. Hoy yo cobro $1 de 42, o 43, 44, 7 por 3,21, 7 por 3,21, son 23 pesos menos de los 70, cobro 50 pesos y tengo que ir a comprar $1 de 120, 118 al contado con liqui o al MEP, que es el único dólar verdadero, porque el otro no existe, son 200 dólares. O sea, a ver, cuando venden con ese dólar oficial y cuando compran tienen que comprar con el otro dólar, o sea que ahí tienen una pérdida pero asegurada y permanente ustedes, sostenida. Así es. Con semejante brecha. Por eso a mí me... Bueno, pero eso es disparate, por eso le digo, yo creo
Yo creo que es realmente un disparate. Y de esta manera lo que vamos a conseguir. Yo el otro día en la Comisión de Presupuesto, cuando vino Culfas y Marcó del Pont, le preguntamos si había alguna idea de si iban a bajar los derechos de exportación o no iban a bajar los derechos de exportación. Culfas contestó que no, que el sector estaba muy bien, porque él hablaba justamente con esta gente del Consejo Agroindustrial Agropecuario y que le habían dicho que estaba todo bárbaro. Bueno, la verdad que no sé. Ahora, en este planteo que me contaron a mí, que viene, él sabe, claro, viene del Consejo, ¿viste? Que viene de ahí. Ahora, yo digo, en medio de una sequía importante en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Santa Fe, sequía compleja y se les va a complicar también para el próximo año, etcétera. Hacer este planteo, esa es mi reserva, en definitiva, ¿no? Vos decís el productor. Productor, claro. sí. Sí, pero aparte lo que pasa, bolsa. Ahora, el tema, además, lo que pasa, vos fíjate cómo es la cuestión de que vamos todo a pérdida, porque el gobierno no te baja las retenciones, el productor no te vende con esas retenciones, entonces queda todo varado, me parece, ¿no? ¿O no, Pablo? ¿Cómo es el tema? Eso por un lado. Pero, a ver, todo termina siendo cuál es la zanahoria que tenemos hacia adelante, cuál es la confianza que genera un gobierno. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo este gobierno fue aumentar las retenciones y después mandó una ley y las aumentó más. Entonces la realidad que hoy me vengan a decir, yo confío en el sector y qué sé yo, la verdad es un contrasentido absoluto. O sea, nos pegaron con un palo y me dicen, ahora te quiero. Bueno, la verdad que no, porque todavía no he recibido ninguna caricia, por lo tanto no te puedo creer que me querés hoy. Hay una realidad. Y por otro lado... Sí, perdón, sí. Y por otro lado, sobre eso, el tipo de cambio. Otro palo. La realidad es que la inversión que va a hacer el productor agropecuario este año viene por una inercia de la del año pasado. Porque el productor lo que quiere es producir, el productor no quiere especular. Y cuando me hablan de los hilos bolsa de que tenemos, cuando nosotros comparamos el histórico de las ventas de soja, maíz, trigo, etcétera, etcétera, estamos en promedios normales. Cuando dice que liquidamos menos, es porque el cereal y la oleaginosa vale menos, por eso hay menos dólares. Pero los volúmenes son normales. Entonces es todo mentira de que no está liquidando el campo. Y obviamente cuando yo tengo un futuro no venturoso, no bueno, con una sequía, con bajos precios, con malas señales hacia adelante, ¿qué es lo que hago? Y me quedo con lo que tengo, porque el productor cosecha una vez por año y lo tiene que ir administrando durante todo el año. Por eso termina guardando la famosa retención que dice, los productores tienen 9.000 millones. Pero la producción agropecuaria de granos, etcétera, es muy cercana a los 25, 30.000. O sea que si tenemos 9.000, 10.000 no es mucho para afrontar todo lo que queda de acá hasta la próxima gruesa, que es la cosecha. Torero, importante. hablando del momento de pandemia, el mundo bien complicado, algunos dicen los países se van cerrando. ¿Qué pasa con quien nos compra commodities, con quien nos está comprando materia prima? China, por ejemplo, ¿siguen comprando, se sigue consumiendo o es solo las economías regionales y no tanto el tema granos o estos commodities? No, todo está funcionando normalmente, está funcionando bien. Con esta pandemia hay una nota que después, en todo caso, si la encuentro, se la mando, cómo ha crecido el consumo de alimentos durante la pandemia. Ha crecido bastante el consumo de alimentos, sobre todo en China, que tiene 400 millones de clase media con ingresos de entre 35 y 45 mil dólares. China. China tiene 400 millones de personas con ingresos de entre 35 y 45 mil dólares. Y no cocinan más, compran todo hecho. Por lo tanto, necesitan un montón. Quieren venir acá a instalar una fábrica de cerdos. Sí. ¿Usted coincide con eso, Pablo? ¿Usted está de acuerdo con eso porque vio que algún mundo ecologista decía que no? ¿Usted coincide con que seamos productores de cerdo o no? Pero, a ver, ¿qué nos están pidiendo siempre? Que queremos agregarle valor, agregarle valor al maíz. Y cuando venimos a que traen los cerdos, les decimos que no. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, la soja que se exporta a China creo que es para alimentar a los cerdos, la mayoría. ¿no? Toda la soja es para alimentación animal. El 90% de la soja es para alimentación animal y el maíz también. Por eso digo, a ver, y yo les quiero dejar un concepto que para mí es muy importante. Y esto nadie lo puede negar. Acá cuando hablamos de valor agregado,
y cuando hablan de primarización de la economía, es una mentira. Y le cuento por qué. Porque nosotros yo soy productor, por eso hablo de nosotros. Nosotros éramos productores primarios cuando en 1910, 1900, guardábamos el trigo, se araba a caballo y no había nada hacia atrás. Nadie compraba nada porque era todo cerrado. Hoy en día, el productor agropecuario está dentro de la cadena, está puesto en el medio porque hacia atrás tiene investigadores, científicos, genetistas, fertilizantes, agroquímicos, fabricantes de maquinaria agrícola de todo tipo, tecnología, AgTech, tiene de todo hacia atrás, que son insumos que nosotros tomamos, agarramos 400 o 500 dólares y fabricamos entre 1.000 y 1.500 dólares. El eslabón que más valor agrega en toda la cadena agroindustrial es el eslabón de la producción. Del 100% del Producto Bruto del eslabón, agrega el 45% de valor. Bien, la claro. parte industrial no llega al 20%. Entonces, el agregado de valor, el que más agrega valor son los productores. Entonces, me parece que nosotros necesitamos muchísima pedagogía e instrucción. Y hace bien en explicarlo, Torello. Gracias, buenas noches, muy amable, como siempre. Gracias. Tengan una buena noche y gracias a ustedes. Gracias, Pablo, muy amable. Hasta luego. Estos son temas que a mí me apasionan, no sé Sí, ustedes. no, a mí también. Leo, Sí, sí, a sí, mí. es un- Yo recuerdo siempre cuando Además, perdóname, Balcarce... Torello, ¿sabés qué tiene? Torello, vos podés estar en desacuerdo. Didáctico. Pero aparte es un tipo muy amable para explicarte. Vos te pones en desacuerdo. Sí, sí, Podés sí. estar en desacuerdo. Yo Sí, recuerdo sí. siempre hablando del valor agregado, Balcarce, que hablamos de Balcarce. Sí. ¿Se acuerdan el tema de los paperos, las papas? Años que no se habla más del tema. El Sí. valor de la papa. ¿Por qué? Porque llegó una compañía en Claro. los 90, se instaló en el centro Es la de que te produce Balcarce para las y le dijo a hamburguesas, ¿no? todos los dueños productores, muchachos, ¿cuánto venden la papa de acá a qué cantidad de años? Claro. Tanto. Listo, lo compramos nosotros. Se instalaron, Sí. lavan la papa, Sí. la pelan, la cortan, la congelan, pusieron una planta que toman el almidón de la cáscara, todo. Es McCain. Sí, sí, es la claro. compañía que surte a McDonald's en toda Sí. Sudamérica, etcétera. Le agregaron valor y el productor siguió siendo productor con Totalmente. este valor agregado que dice Torello. Sí, sí, porque sí. tiene el valor de la maquinaria. En la zona papera por excelencia, además, ¿no? Exacto, Claro. pero viste que hace años que no se Uf, habla de nada. el valor como el tambero o como el tabacalero, etcétera, papá, porque ya está eso Bueno, otra solucionado empresa de Mar hace del años. Plata histórica de papas. También. Bueno, Su planta de acá, la mayoría de Florida, de Vicente López, la trasladó la a Mar del trasladó Plata. allá al parque industrial. El tema, lo que pasa el tema con la leche, por alguna cuestión, el tema con la leche es que sabés que tenés más competencia extranjera, más competencia de Nueva Zelanda, ¿me entendés? Se está exportando Tenés eso. mucha leche en polvo, aunque les Exactamente, parezca por mentira. eso. La leche fluida está dejando de consumir, dicen los que saben. Claro. En Argentina tenés procesamiento por centrifugado, la leche en polvo y se puede exportar. Y hay un tema en lo que Eso vos es decís, porque el productor de papas, si no se queja, debe cobrar medianamente bien, que es lo que no te pasa con el productor lechero, que te dice, flaco, me pagás 2 centavos y cuando vas a comprar el sachet vale 60. Qué sé yo, que Queja no el se ofenda a nadie, pero yerbatero, tenés sí. el productor, que no es ninguna tontería ser Y no. productor, y el otro es que es el empresario que por sale a supuesto. vender un producto final Claro, elaborado por. exactamente. Entonces, cuando le viene alguien que le comercializa, ¿no? y él se dedica a ser solo productor, Sí. solucionado el problema. Y además tenés dos situaciones distintas. Una es la provincia de Buenos Aires, donde tenías un gran monstruo que era el productor lechero por excelencia, una sola marca. Y después tenés la zona de Santa Fe y Córdoba, que es lechera en Claro. su conjunto, con muchas cooperativas, con otro tema. ¿Por Pero qué los se pobres llama Sancor? Santa Fe, Exactamente. Santa Fe, Córdoba. Exactamente. Pero ejemplo. pero el Claro. productor se queja en la provincia de Buenos Aires y se queja en Santa Fe. ¿Eh? A ninguno le va bien. El tema de leche es muy complicado Pero si vos vas a y una han pasado góndola- 20 gobiernos y no lo han solucionado. El tema de la concentración también es. Claro. Digo, nosotros acá Y estamos es el gran acostumbrados tema a ir a una ese. góndola cuando Sancor perdió hace 2 o 3 años. Y encontrás que perdió una sola peso. marca acá. Encontrás una sola Lamentable. marca o la segunda o tercera No, marca de esa misma exactamente. Y en empresa. muchos casos tenés que no 4 está. marcas, como pasa en las mermeladas. misma dueño. Pero el dueño es el mismo. Claro. Ese es el Entonces le compra a los productores de fruta para dulce, entonces él compra, es el único comprador y es el único que pone en cóndola. Bueno, vamos a saludar a Ramón Omar Olson, es expositor, ha sido expositor, presidente de la Asociación de Plantadores Tabacaleros de Misiones. Ramón, Eduardo Serenellini, mucho gusto. Buenas noches, ¿cómo le va? A Bien. disposición. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal la exposición? ¿Cómo le fue con los diputados? ¿Qué dudas anteriores? Acá parece que todo pasa en principio por el tema impositivo o no tanto.
Es una parte, la verdad que fue una muy buena reunión, una muy buena predisposición de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Yo represento al sector más grande en ese sentido en cantidad de productores en la provincia. Somos 3 asociaciones, APTM, Cámara y ACTIM. Yo represento a APTM, que es la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones. A su vez, soy diputado provincial por el Frente Renovador, el gobierno que está en la provincia de Misiones, y presidente de la Comisión de Seguimiento del Fondo Especial de Tabaco en la Cámara. Por lo tanto, represento al sector acá en Misiones, y la verdad que esta reunión que convocaron a través del diputado Bárbaro estuvo muy bien porque nos permitió a las 7 provincias exponer determinadas problemáticas. Por un lado, hacer un paneo, una información general respecto del sector, de la producción, los ingresos. Por otro lado, el tema de las cautelares que nos viene castigando desde el año 2016, donde la justicia le está otorgando medidas de amparo a algunas empresas fabricantes de cigarrillos que no tributan lo que dice la ley. 2008, 2011, 2017, el Congreso de la Nación sancionó leyes exigiendo el pago de un mínimo por paquete de cigarrillo, que hoy la justicia le da el amparo a una que afecta a 3, pero a una de ellas afecta mayormente el mercado, que es el caso de Sarandí S.A. Esta empresa se considera pymes, pero no es pyme porque factura más de 20.000 millones y esto ya no es pyme. Por lo tanto, al Estado Nacional deja de ingresar muchísimo dinero en concepto de impuesto interno del cigarrillo, que son coparticipables después de la provincia tabacalera. Ahora, diputado... Y a nosotros... Sí. No, yo, la verdad, yo lo quiero al abogado de Sarandí, porque es un fenómeno. Tiene, digo, dilata el tema. Las cámaras, los diputados, la AFIP, todos y no pagan impuestos, la verdad. Dame a mí ese abogado, ¿no? Bueno, el tema es ese, justamente la AFIP es la querellante principal porque el Estado Nacional es el más perjudicado en esto. Dejó de ingresar en estos últimos 4 años al Fisco Nacional más de 100.000 millones de pesos. Es un número importantísimo, más teniendo en cuenta la situación crítica económica de pandemia que todos necesitamos, el Estado necesita. Y nosotros debemos estar peleando y acompañando. También afecta a la producción, sin ninguna duda, porque el Fondo Especial del Tabaco se ve resentido notoriamente. Hoy no está ingresando a la provincia de Misiones, por ese concepto, por año 500 millones de pesos, que son repartibles entre los productores y a su vez ahora, para la pregunta es, ¿qué argumentan para decir, bueno, no pago? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Porque son pequeña o mediana empresa? ¿Sin serlo? ¿Por qué? Claro, exactamente. Se quieren considerarse pymes, arrancaron chicos, pero hoy tienen más del 20% del mercado nacional. No es un número menor. Y además están asociadas a Imperial Tobaccos, que es una empresa internacional de gran envergadura. Entonces, no podemos decir que eso es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que pelear para que esto se revierta. ¿Y otra problemática, aparte de esta, cuál en relación al sector? Bueno, si me permite, cierro este temita porque es importante. Sí. Hoy la Corte Suprema tiene en sus manos decidir la cuestión de fondo, que continúen estas cautelares que a cada 6 meses le están renovando y que permita al Estado recaudar lo que corresponde, que permita que esta empresa compitan de igual manera con las demás que están tributando como corresponde y que no afecte el Fondo Especial de Tabaco a los productores, que son más de 25.000 en el país de las 7 provincias, pero 1 millón de personas dependen directamente de la actividad. Y para 7 provincias es una de las actividades principales. Por otro lado, también le expusimos a los diputados la cuestión de la ley 25465, el artículo 2, que no se está... Ahí perdimos el audio, perdimos el audio. La ley, sabemos el número, pero bueno, ver qué pasó en realidad, ¿no? Me dicen que haga uso de la palabra, estimado Serenellini. Bueno. Estamos corrigiendo también algo suyo. Vamos a probar con usted enseguida también. Así que bueno, lo que estamos señalando y viendo, hablábamos recién con Luis y con Eduardo, la verdad que uno no entiende esta pelea entre una hormiguita que le gana a un conjunto de elefantes. Hay que escuchar a la hormiguita. Ahí mirá, lo tenemos. Ahí está, a ver, está al aire, dale. Sí, a ver, usted decía la ley, no recuerdo el número, entre otros temas que se trataron hoy, fuera del tema. No, el tema es que viene hay una ley que estipula 25465, el artículo 2, establece la transferencia automática de los recursos que son
tiene una cuenta especial el Fondo Especial del Tabaco, que se deposita a las empresas fabricantes de cigarrillos, todos los meses depositan el impuesto correspondiente y va a una cuenta del Banco Nación, y el Banco Nación debe coparticipar a las provincias de acuerdo al índice, al coeficiente que le corresponde por producción. Esto lamentablemente no se está transfiriendo mes a mes como corresponde. Entonces el reclamo es que una vez por todas esto se cumpla. ¿Y dónde queda? ¿En el Nación? ¿Dónde queda el dinero, la recaudación? En el Banco de la Nación Argentina. Ahí está depositada una cuenta especial que no lo puede utilizar nadie porque está destinado de acuerdo a lo que dice la ley 19.800 y la 25.465. Ahora, perder un 40% por año como mínimo de inflación. También, porque eso no se reactualiza, me parece. Claro. Nosotros en 2 años, no es porcentual. Perdimos más del 50% en ese concepto. Claro. Entonces es preocupante. Bueno, ¿va a avanzar esto? ¿Cómo lo ve usted en relación a la charla de hoy? Porque el tema anterior, el de esta cuestionada tabacalera, ¿hay alguien de parte que pueda ir y exponer y decir, bueno, no es así? Esto no es si así, la van a convocar a Sarandí, preguntamos. Claro, ustedes están equivocados. ¿Alguien, claro. Digo, porque yo lo plantearía, ¿no? Del otro lado, ¿hay alguien expuso o va a exponer? No es una cuestión particular, es una cuestión del conjunto de las 7 provincias y que todos estamos actuando. Y fíjese que la parte principal es AFIP, que hizo la presentación, está en la Corte Suprema, el recurso de queja. Claro. El procurador de la Nación dio el visto bueno al reclamo. Falta que la Corte decida y bueno, que ya corte una vez por todas estas cautelares que vienen otorgando los jueces primero de la Cámara de segunda instancia. Nada más que eso. Olson, le hago una consulta. ¿Qué porcentaje del mercado tiene Sarandí? O sea, ¿es una hormiguita, es chiquita o tiene, usted dice que tiene algún convenio o algún respaldo internacional? ¿Es un actor importante? Según los informes de la AFIP, más del 20% del mercado nacional. ¿Y el resto cómo se distribuye? Y el resto lo tiene Nobleza Picardo con otro porcentaje similar y la parte principal lo tiene Mazalín Particular o Philip Morris, como quiera llamarlo. O sea que 80 lo tienen las legales y 20 lo tiene Sarandí. Así se divide el mercado, más o menos. Pero las legales, va. Las grandes, las que pagan impuestos. Son las que están presionando. Y son las que están pagando, porque son las que pagan. Claro. Son las que están cumpliendo con lo que dice la ley. Nosotros no pretendemos otra cosa que se cumpla la ley, nada más. Es como el comerciante que tiene el matero en la vereda, más o menos. Le vendemos lo mismo, él no paga nada y yo pago todo. Totalmente. ¿Vale el ejemplo? Es esa la comparación. Vale el ejemplo. Una analogía muy buena. Bueno, ¿qué va a ser? Es así, sí, Leo. Estamos. Lo único, yo lo que hablábamos con Eduardo, digo, vos de un lado tenés los productores, la AFIP, 6 gobiernos provinciales, 7. Los productores y las empresas y las cámaras. Claro. Y no han podido contra una tabacalera que se llama Sarandí. No es lo más común esto, ¿no? Porque generalmente pelean gente con un peso equivalente. ¿No le parece un dato llamativo o no? Puede ser, coincido con usted, entonces está sobre la mesa, las cartas están echadas, claro. La Corte Suprema tiene la gran oportunidad de determinar y decir, bueno, que se cumpla la ley, nada más. El Congreso sancionó, la ley es para todos, no es para uno y para otros. Entonces, si algunos cumplen, ¿por qué los demás no lo cumplen? Y se amparan en una figura de pymes que no lo son en absoluto. Está claro, quedó clarísimo. Los informes de la FIP. Gracias, Olson. Me parece que ahí está el punto de cuestión. Le mandamos un abrazo, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, Ahora entendí cómo es la historia. Ahora, qué lobby que tiene esta... Pero hace 8 años, 10 años, esto es un reclamo, sí. Hay una empresa de medios grande que también tiene una deuda con la FIP hace bastante tiempo y amparo, justicia. Ahora, ¿esto que son WhatsApp para la Corte? ¿Son ¿qué es Telegram? ¿Qué son esto? Me parece, y vamos a la pausa, tenemos que ir a hacer una pausa. Cuando hay necesidades, empezás a agarrar la lata y la das vuelta. Claro. Cuando hay. Sí, exactamente. Cuando empieza a haber necesidades, como hoy, y estos casos los vas a ver en otros sectores. Y acá necesitan todos. La FIP necesita la plata, el Estado, las cámaras, las empresas. A ver, buscame, agarrá el fichero, a ver quién hace tiempo que nos debe. Y ahora, te digo una cosa, lo más loco, yo conozco las marcas que venden, son marcas, te digo, no sé si marginales, pero muy pocos conocidas, pero han ganado en épocas de malaria mucho mercado. Pasó algo parecido. Claro.
tercera marca, cuarta marca, en épocas de vaca flaca, vende más. Hacemos una pausa y seguimos aquí en el resumen en Diputados TV. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La paridad en la política y en los medios. El problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. En el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Punto Género. Domingos, 21 horas, por DTV. Para obtener tu permiso para circular, ingresa en www.argentina.gov.ar/circular y seguí estos pasos. Al pie de la página, cliquea el botón Tramita tu certificado. Contanos si tenés DNI. Selecciona la provincia donde vivís. Elegí el tipo de actividad exceptuada que te corresponda y completa el formulario con tus datos. Después, ingresa el código de tu tarjeta SUBE o el dominio de tu vehículo, según el medio de transporte que uses. Tu permiso será un código QR. Podés imprimirlo o descargarlo a tu celular para mostrarlo. Vas a poder vincular el certificado con tu aplicación Cuidar. Además, si tenés usuario registrado en Mi Argentina, el código QR estará disponible en la sección Billetera Digital. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes.
Bueno, preste mucha atención porque el tema es bien importante porque tiene que ver con unos 20 gobernadores, estamos hablando de 20 provincias que deben dinero desde hace tiempo a ANSES, a ese famoso fondo de garantía. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, y la buena noticia es que van a instrumentar por intermedio de una ley en principio la forma de liberarlos, de pagar estos 25.500 millones de pesos. 25.500 millones de pesos, lo vamos a charlar en un ratito nada más. Bueno, mañana el ministro de Cultura de la Nación va a explicar cuáles son las medidas en las que se está trabajando para que el sector pueda hacer frente a esta situación. Pequeño detalle, ¿no? Ahí podemos poner actores, teatro, cine, televisión, ¿no? Todo lo que tenga que ver hoy de Mar del con la Plata cultura. no me daban una buena noticia hoy a la mañana acá, después ampliamos, dale. De Mar del Plata. Y no hay protocolo para el teatro, por ejemplo. A ver, protocolo para otras cosas, pero teatro. Por ejemplo. Y me dijeron que ni siquiera están imaginando espectáculos al aire libre en Mar del Plata, que había mucho concierto de música. Todo así el que tema, esa parte complicada. Ya hoy no sabés, perdón, acá en Buenos Aires, Avenida Corrientes, abriste los teatros pero sin público. ¿Qué hacemos? Claro. Es que no hay forma de controlar la distancia. ¿Cómo la controlás? Hilda Aguirre está en línea de Frente de Todos La Rioja, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, entonces en un ratito la seguí hablamos con el teatro ella. Entonces, hablo con productores que son los que invierten, arriesgan, etcétera, y dicen, yo igual, Mar del Plata, voy a arriesgar. Voy a arriesgar, voy a ir, porque de alguna manera, como el mundo lo está haciendo, acá también lo vamos a poder hacer. Con respeto, Serenelli, un loco tu amigo. Es un productor importante, tiene varios teatros de Mar del Plata. Dice, yo lo tengo que hacer, serán 2 butacas por medio. O sea, ellos tienen el equilibrio financiero para decir, bueno, a ver qué hacemos y cómo avanzamos. No, ojalá, la verdad, por el trabajo de ellos, ¿no? Del actor. Dice, hay gente que está realmente mal. Y actores de distintos niveles, primerísimo línea. No tienen televisión. Pero perdóname. No tienen cine. Pero claro, 6 meses, digo, como te dicen todos. El actor medianamente que ha trabajado, te podés guardar 2 o 3 meses, podés. Aparte son contratos 2 meses. Claro. La obra, claro. ¿viste? Y había muchos que estaban trabajando en televisión y que imaginaban que iban a cobrar un salario todo el año. Ahora, ¿qué tema del verano, no? Al margen de los funcionarios. Pero qué bueno lo que decís vos. Yo no sabía que había productores que iban a arriesgar, Sí. Y dice, ¿es Rottenberg ese no? No es Rottenberg. Pero dice, no, vamos a ir directamente. Ahora, fíjate vos, ¿qué imaginan ustedes para cuando te abran, ya está ocurriendo, te abren un poquito la economía, la cuarentena? ¿Vamos a un café o no? Che, tomamos un café para todos. No se puede. Aunque estemos... cuando lo podamos hacer. Pero ¿Vamos a ir o no? Estamos desesperados por hacerlo. Aunque sea en la barra, sí. Los 3, ¿viste? El cafetero dice, son 3 tipos, antes acá entraban 10. Claro. Pero bueno, no importa. Pero están funcionando. ¿Entendés? En verano, esto es lo que va a pasar. La gente va a salir. Acuérdense, va a salir, va a ir a Pinamar, va a ir a Gesell, va a ir a Mar del Plata. Yo creo que sí. Protocolo seguro. Hay que ver qué protocolo ponen, cuándo volvés, cuándo te tenés que quedar, dónde te alojás. Protocolo. Hilda Aguirre, Frente de Todos por La Rioja. Hilda, Eduardo Serenellini, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien. Placer de compartir este momento. Bueno, gracias, muy amable. Tarea compleja las que le ha tocado, ¿no? Porque cultura es uno de los sectores más golpeados por esta pandemia, diputada. Y lamentablemente sí. En realidad hoy todos los espacios son complicados. Para todas las trabajadoras y trabajadores está complicado. Pero por supuesto que en el arte, en los que hacen cultura, es todo mucho más difícil. Hay mucho más trabajo informal, entonces también esto complica. Y la cantidad de gente, por ejemplo, en un ballet folclórico no hay menos de 100 personas, entonces es realmente muy complicado. Pero bueno, hubo medidas de nuestro gobierno que ayudan a paliar. En las provincias se hace todo también más difícil, pero también nuestro gobierno provincial acompañó con algunas medidas, así que bueno, venimos sosteniéndonos entre todas y todos
Y bueno, ¿Y cómo se sostienen, Hilda? ¿Cómo se están sosteniendo y qué ven hacia un futuro? Porque uno piensa inmediatamente en la costa, el verano. Bueno, las provincias tienen sus festivales, inmediatamente uno piensa en Cosquín o pensás... Ahí también tenés festivales al aire libre, pero van a tener que mantener una distancia importante en principio, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, nosotros tenemos acá el Festival de la Chaya, por ejemplo, que es un festival muy grande, pero nosotros en esta situación la verdad que lo vemos imposible de realizar. Es un festival que tiene 12.000, 14.000 personas por noche y no hay ninguna manera de que esto se pueda hacer con un aislamiento. Claro. Ni de 1 metro, ni de 50, no nada. O sea, es imposible. A donde el mayor atractivo que tiene es precisamente podernos tirar harina, o sea, la esencia se perdería absolutamente. Entonces, lo vemos difícil, lo vemos muy difícil. Creo que con la mayoría de los festivales va a pasar esto. Y como le decía anteriormente, o sea, para el arte es muy difícil porque las danzas en su mayoría son en pareja y son en grupos. Bueno, y esto dificulta. El cantante también no puede cantar con tapaboca. Así que bueno. Bueno, pero un cantante solo en el escenario o por streaming, de hecho ya lo están haciendo. Sí. Los músicos separados tampoco, ¿no? Sí. Claro. Claro, en ese caso sí, pero hablaba de los festivales. Claro. En los festivales es muy difícil que haya un solista. Ahora, puede ser solista el que canta, ahora siempre tiene una banda y las bandas son grandes. Ahora, diputada, me pongo en el papel, Dios no lo quiera nunca, de ser, por ejemplo, el ministro Guzmán o Culfas, y va el ministro de Cultura a pedirle asistencia legítimamente para alguno de los 100 integrantes de un ballet folclórico de La Rioja. Y Culfas o Guzmán, me parece que le van a decir, mirá, viene plata a pedirme Ginés González García, vienen para los jubilados, viene Raberta, viene todo el mundo, el turismo, digo, la verdad para el bailarín lo entiendo, pero no sé si hay también para el bailarín, ¿no? ¿Cómo va en la lista ese reclamo? Esto ha sido siempre un eterno reclamo, porque siempre se compara. Y la verdad que está mal en ese sentido. Tiene razón. Son trabajadores, son trabajadoras y trabajadores. Sí. Comen lo mismo que un médico, comen lo mismo que un docente, se enferma, tienen necesidad de vestuario y de vestirse. Claro. Entonces, creo que en ese sentido hay que mirarlo desde ahí. Tiene razón. Mirarlos como trabajadoras y trabajadores. Nosotros hace mucho tiempo que venimos peleando por una ley también a donde los bailarines sean reconocidos como trabajadores. Si no, terminan jubilándose de tareas administrativas que por ahí nunca realizaron y no de lo que realmente son, porque además muchos de ellos a muy pronta edad no pueden seguir trabajando. Entonces, y aparte de entender también que el arte muchas veces cura enfermedades, y esto también hay que ponerlo en valor porque, porque esto lo hemos visto. Hay gente que sale de la depresión bailando, sale de la depresión pintando o haciendo teatro. Bueno, pero mire, diputada, cómo son las cosas, ¿no? Ver. Estos 5 meses de cuarentena, para cuando se habla de lo esencial y las tareas no esenciales, para cualquier trabajador, sea un profesor de tenis, o sea un bailarín, o sea el que toca el bombo, es esencial. Es esencial porque lleva dinero a casa. Esa es la gran discusión de estos 5 meses de confinamiento, ¿no? Bueno, sin duda. Y bueno, muchas veces estas profesiones es como que no tienen el mismo reconocimiento ante la sociedad. Por eso digo, siempre hay que mirarlo desde el trabajo. Y el gobierno ha tomado medidas. Hay varios programas que acá a nuestra provincia de La Rioja llegaron. ¿No son suficientes? No son suficientes, pero en lo que se puede hoy. Y nuestro gobernador también ha tomado medidas con los ballets y con varios grupos de teatro. Y bueno, ahí venimos.
acompañando. No alcanza, y no, hay muchas medidas que no alcanzan, pero lamentablemente hoy es lo que podemos. Hay un Estado presente y que está haciendo lo posible y lo imposible para que a todos nos vaya lo mejor que se pueda. ¿Cómo imagina los próximos meses? Porque vamos a suponer que mañana terminó la cuarentena, bueno, hay que reactivar. Ahí tenemos otra etapa, inyección de dinero, que la gente vaya a ver el espectáculo, ahí viene otra etapa. ¿Se está pensando en eso? ¿Se va a plantear en el encuentro? Se va a plantear, nosotros, bueno, vamos a tener la entrevista con nuestro ministro, que es un hombre conocedor de toda la situación de todas las provincias, porque ha estado en contacto permanente, en nuestro caso con La Rioja, con nuestro ministro de Turismo y Cultura, el profesor Gustavo Luna, con nuestra directora de Cultura. Él sabe mucho de lo que pasa en cada provincia, así que hay políticas que se van a llevar adelante y que nos van a permitir, sobrellevar mejor la pospandemia, y después todo lo demás será creatividad de todos los que nos gusta la cultura. Y como siempre hemos estado trabajando desde la pobreza, creo que lo vamos a poder hacer. Ahora mire mire usted cómo esta situación es límite, como es esta, en todo el mundo, límite, aparecen los problemas de años. Usted lo acaba de decir. Bueno, hay determinados artistas que no le han dado nunca importancia. Bueno, acá llegamos, tocamos fondo. ¿Quién dice que tal vez a la Argentina le viene muy bien? Desgraciadamente por esto lo que nos está ocurriendo, pero escuchamos muchos temas que tienen pre-pandemia arrastre y que ahora por lo menos están el conurbano hiperpoblado, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, yo soy una convencida de que desde las crisis se sale y siempre se sale mejor. Así que creo que en eso hay mucha tarea por hacer, pero somos capaces de hacerla. Entonces, la creatividad va a ser necesaria, no solamente en lo cultural, la creatividad va a ser necesaria en todos los aspectos, en todas las profesiones. Esto cuando hablaban de reinventarse, tiene que ver con eso. Claro. Entonces, hay muchos chicos acá, por ejemplo, que están dando sus clases de danza o de teatro a través del Zoom. Y esto yo creo que vino para quedarse, por lo menos, no sé si definitivamente o será de ahora en más una cuestión mixta, pero que facilita algunas tareas también. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. ¿Qué ayuda está dando concretamente el gobierno provincial a estas actividades? Porque más allá de lo que pueda dar Nación, hablando mañana con Bauer, ¿qué están haciendo desde la provincia y si se está cuantificando en dinero o en algún subsidio, en algo? Hay algunos subsidios, depende de los casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay bailarines que conforman un ballet y que tenían algunos programas que les permitía avanzar, y otros que no tenían nada o que tenían de acuerdo a las actuaciones. Bueno, en este sentido, nuestro ministro ha tomado la decisión de sentarse con cada ballet, con cada director y ver cuál era la situación. Entonces, a partir de ahí fue algunas becas que se les dio a los chicos, a las chicas. En otros casos fue una ayuda para sostener los sueldos de estos meses, como se hizo con muchas empresas, también se hizo acá con varios ballets. Así que, bueno, con el teatro pasa lo mismo, y tenemos la ventaja que en muchos casos tienen sueldos provinciales o municipales. Entonces, lo que ha quedado sin la asistencia del Estado en ese sentido es lo que en este tiempo nuestro gobierno está acompañando. Es que aparece este sector, estamos hablando de un sector muy importante como la cultura, pero puede aparecer aquel que no tuvo actividad por ser profesional del deporte. Entonces dice, perdón, si le diste a la persona que es bailarina en determinado ballet, ¿por qué a mí, que soy deportista representando también, por ejemplo, a la provincia o municipio, no? Y no hay plata para todos, ¿no? Lamentablemente. A medida que pasa el tiempo. No, pero nuestro gobierno siempre ha tratado de ser equitativo. Hablo del gobierno nuestro de la provincia y el gobierno nacional también. Y creo que esto tiene mucho que ver con el gobernador de cada provincia. Tiene mucho que ver
con el ministro de cada área de cómo se reinventa y qué hace para conseguir mayores recursos. Así que en eso, la verdad que yo estoy orgullosa de nuestro gobernador y orgullosa también de nuestro ministro, porque esto es un área bastante complicada y sin embargo venimos trabajando y venimos saliendo adelante y venimos acompañando a todos los trabajadores de la cultura. Hace muchos años visitando La Rioja vi los Evita. ¿Siguen circulando o ya no? ¿Hay moneda, cuasi moneda allí en La Rioja? No. ¿O ya no? No, hace muchos años que no. Porque en su momento fue una ayuda y hoy algunos lo están planteando en otras zonas, ¿no? Gracias, Aguirre, muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Muy amable. ¿Vos te acordás cómo funcionaba, no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, había moneda, había cuasimonedas, había patacones acá. Claro, pero allá ya estaban previamente. Previamente, exactamente. Entonces vos decías, bueno, una bailarina, muy bien, le pagás con esta moneda. Claro. Ella con eso iba a comprar y el comerciante pagaba impuestos o Lo que no me estoy acordando, esto es, me parece... la economía, pero fue antes de lo... Esto es fines del 89, tiene que haber sido. Claro, fines del 89, exactamente. Era la transición de Alfonsín, empieza asumiendo los representantes de Bujibor, hasta que se ordena con el 1 a 1. Pero son 2 o 3 años. Herman González, efectivamente. Bueno, hablamos de estos 25.500 millones de pesos. Dale. 20 provincias, gobernadores desesperados, tengo que pagar, no sé cómo voy a cumplir. Bueno, ingresa una ley, y atención, porque el detalle es que ingresa una ley para liberar de alguna manera a estas provincias que están todas en una situación de emergencia, ¿no? Hay un dato parlamentario central que es el siguiente. Esto se tiene que tratar en diputados. Tiene que ver con ACES, el fondo. Tiene que tratarse en la Cámara. Claro. Sí, Raberta, Máximo por eso. Kirchner, y 20 gobernadores. Entonces, la mejor garantía de que esto se va a tratar y se va a aprobar es que justamente hay siempre relación directa de los gobernadores con los diputados que los representan. Por eso, la principal puesta en escena es los responsables de esto, Máximo Kirchner, Massa, Raberta, reunidos con los gobernadores, dos in situ, como decía Leo. Exactamente. Pero ¿sabés qué pasa? Que esté el Poder Ejecutivo de cada provincia convalida la presencia y la aprobación de los diputados en un futuro inmediato. Y eso se aprobó en febrero, el consenso fiscal que había renovado Alberto Fernández. También había habido una foto previa con los gobernadores y salió enseguida. Y en esta pelea, si vamos a tener sesiones virtuales o no, me parece que esto puede ser un tema, porque esto no solo me parece que va a favorecer a los gobernadores del signo partidario del Frente de Todos, sino al conjunto. Claro. Entonces me parece que esto a lo mejor es como un abre puertas para que en conjunto con la oposición sesione. Me parece, Leo, usted lo pone en duda. No, porque a ver, quieren hacer un paquetito previo. Claro. Quieren hacer un paquetito previo a tener que enfrentarse, si es que llega el tema de la reforma judicial, con emergencia turística, emergencia citrícola. Sí. Por ahí meter este tema. Un tema importante para ANSES, ¿no? Y clave. Alquileres comerciales. Con esos 3 temas, más ahora se podía incluir eso, quieren hacer como un paraguas de excepción, avanzar con eso. En esto no nos peleamos, estamos de acuerdo. Emergencia turística tiene media sanción del Senado. Y vos decís que con eso, bueno, dale también con la reforma. Pero me parece, pero ¿sabés qué pasa? Pero le das más tiempo, das más tiempo para que a lo mejor dentro de un mes, a lo mejor el consenso para que la sesión sea presencial es otro, y mientras tanto generas actividad en el Congreso. ¿Cómo es el tema de los alquileres comerciales? Y también que lo que salió, la ley marco de alquileres, sobre todo... la ley de alquileres. Sí, era sobre todo para vivienda. Vivienda, familia. Bueno, ahora está el tema de la gente que no puede pagar el alquiler, que quedó colgada con los alquileres, los negocios no pueden abrir porque no son esenciales, darle una solución a ese sector. Bueno. Hoy vi negocios en Capital, en Avenida Santa Fe abiertos. ¿Está legalizado eso o era...? Hoy ya te puede... Una marca importante, ¿eh? Hoy abrió 11 con algunos números. Avenida Santa Fe y Montevideo. Agarrá una cuadra hoy antes de las 11 de la mañana, que era decir, bueno, ¿cuántas persianas? Tenés 10 y 10, 20. Bueno, a las 11 de la mañana abrieron menos de la mitad. ¿Y cuántos manteros? Quebraron el resto. ¿A vos qué te gusta el tema? ¿Cuántos manteros? Eso es lo peor que te puede pasar. Una persona acá, local, vendiendo gin, que no vendía, los tenía con la alfombrita para los pies, con el alcohol en gel, con la tapa, y el mantero en la vereda vendiendo el gin que él no podía vender. Yo no estoy culpando al mantero en esta ocasión. No, pero es una realidad. Créeme que la verdad, ahora...
qué injusto para el comerciante que 5 meses le tuvieron el negocio cerrado. Y otra cosa que no uno la verdad, no tiene No. toda la respuesta el gobierno y tiene que ir, viste, con el protocolo del gobierno de la ciudad, digo. Pero el tránsito es caótico porque tenés casi más autos que antes porque no hay transporte público. Uno todavía puede estacionar en No la tiene calle. la culpa, pero es el que dice, vamos por acá. Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Me parece que está con el lío Sí. de las clases, con el lío Sí. de que si abro con los mantes. Parece que el tránsito lo dejó. Pero ¿viste lo que es el tránsito en estos últimos días? El tránsito es caótico y cada uno piensa que andan menos autos, entonces psicológicamente anda como... Totalmente. Pero el tema es que no hay transporte público. Si no venís con el auto, ¿cómo te moves acá? Porque la verdad es que es muy riesgoso si el tenés subte auto. colectivo. Si tenés auto. Volvemos al tema cultura, que tiene que ver también con esto, porque en definitiva no vendes medias, no vendes zapatos, pero vendes arte y son los teatros y es todo lo que tiene que ver con la cultura. Mañana el ministro, otra tarea compleja para este ministro en relación a esta cartera, es decir, bueno, a ver cómo avanzamos con este tema. Josefina Mendoza es diputada por la Unión Cívica Radical. Diputada Eduardo Serenellini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, y a todos los televidentes y a la mesa. ¿Cómo Buenas están? noches. Bien, muy bien, muy bien. Digo, qué tarea compleja como otras tantas, pero en este caso la cultura con necesidad de trabajo ya, pero los protocolos también difíciles de llevar adelante, ¿no? Por ejemplo, el teatro, por ejemplo, un cine. Sí, totalmente. La verdad que es una situación preocupante. La verdad que nosotros venimos reuniéndonos con distintos sectores que están un poco en la misma situación, ¿no? La semana pasada nos reunimos con la Cámara Argentina de Gimnasios, por ejemplo, y la cultura particularmente, la verdad que en el imaginario colectivo también está eso de que seguramente sea de los últimos sectores que se vaya reactivando, con lo cual para nosotros es importante que mañana esté finalmente el ministro Tristan Bauer. La verdad que hace un tiempo ya que venimos convocándolo o tratando o intentando, ¿no?, que tener esta conversación en algún punto para consultarle esto, qué imaginan, qué horizonte están viendo desde el Ejecutivo Nacional, para darle respuesta al sector. Hay actores y varios representantes del sector que se vienen reclamando, incluso se ha conformado una nueva organización que es ACTA, que viene reclamando no solo la reactivación del sector, sino también esto de pensar respuestas en términos de tener un horizonte, ¿no? Vos decías recién qué protocolos se van a implementar, qué se está pensando. Tenemos un horizonte claro respecto a los tiempos, a la cuestión temporal. Bueno, en definitiva es un poco charlar sobre eso y sobre los desafíos que sin dudas tiene la cultura como... Ahora, si se ¿en quiere, la como un charla sector se que lleva englobaría alguna todo propuesta? Porque, digo, como para acompañar y ayudar al ministro. Es decir, bueno, en el cine proponemos esto, en teatro aquello, en espacios libres lo siguiente. Sí, mira, particularmente ahora recuerdo, por ejemplo, el proyecto de la diputada Lorena Madsen, de la Unión Cívica Radical también. Bueno, ahí se cortó. Digo, pues está bien, ¿ves? Ahí está, a ver, ahí la retomamos. Digo, a ver, Ahí llevar está. la propuesta como para que el ministro diga, bueno, tomamos nota y más allá de lo que él plantee, decir cómo seguimos. Y otro más que dice es el último sector que va a volver, digamos. Claro. Siempre estamos con que todos los sectores El medios que se turismo, ven claro. como son... Ahí la recuperamos, diputada. Sí, nos decía, alguna diputada va a llevar mañana... Tengo una conexión horrible, disculpen. No, Les todo. comentaba que hay un proyecto presentado de la diputada Madsen, por ejemplo, para la declaración de la emergencia en el sector. Ustedes saben que cuando se declara la emergencia, entre otras cosas, se apunta a un apoyo fundamentalmente económico. Hoy por hoy no viene funcionando claramente y tampoco hay tanta certeza respecto, por ejemplo, a alternativas de funcionamiento del sector si queremos apuntar a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque también es cierto que reactivándose el sector e implementando los determinados protocolos, tampoco va a ser la misma capacidad la que tengan los espacios, ya sea teatros, cines, etcétera. Entonces también va a haber que trabajar en un complemento con la reactivación del sector desde la implementación de las nuevas tecnologías, ya sea streaming o cualquiera de esas herramientas. Diputada, si mañana hay un parate metalúrgico como ha habido, uno sabe cuántos metalúrgicos no trabajan porque conoce el número de afiliados al gremio. Pasa lo mismo con Cetera.
Pero digo, ¿hay algún número de cuánta es la gente que pertenece al área de cultura que ha padecido estos 5 meses en términos salariales? Porque digo, vos acá tenés desde los escenógrafos, iluminadores de teatro, asistentes de televisión, hasta actores, actrices. Digo, tenés un conjunto muy amplio. ¿Hay algún número de la gente afectada por esto o no? Bueno, y a todo lo que vos decías se le suma, ¿se acuerdan que al principio de la cuarentena también había habido un reclamo muy fuerte de los humoristas? Y muchos hemos planteado también en su momento, bueno, cómo, ¿por qué no una parte al menos, o empezar a pensar por qué no se declara como una actividad esencial también, ¿no? Porque en definitiva dependen mucho de la posibilidad de estar trabajando. Y además en esto del impacto también psicoemocional que tiene la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, por ahí lo pensábamos desde ese lado. Pero la verdad, yo particularmente esos números no los conozco, no conozco si hay cifras oficiales, quizás sea una de las principales preguntas que le hagamos mañana al ministro. Sí sé que vienen también insistiendo mucho en esto las distintas organizaciones que nuclean sobre todo a los actores, pero como vos decís, el mundo es mucho enorme, más amplio, porque claro. así como reclamamos, por ejemplo, con el tema del turismo, te pasa lo mismo en el turismo y alrededor del turismo se reactivan un montón de otros rubros claro, en algún y sectores. punto tiene, en este caso en algún pasa punto exactamente tienen lo mismo. mucha relación. Tenemos turismo en Buenos Aires, donde sea, y la actividad cultural. Y Mar del Plata sin teatro público. no es lo mismo que Mar del Plata con teatro, Sí, efectivamente. por ejemplo. Totalmente. Pero además el actor conocido o el cantante puede recaudar algo por streaming. Pero digo, el microfonista es más trabajoso, digo. No, no, Es que los como lugares de restaurante turismo, con los el lugares de delivery. turismo Claro. se consume mucha cultura, porque Mucha, justamente claro, uno está en claro. ocio y, Sí, y sí. es donde más por ahí hay demanda. Sí, 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 sí. Diputada, más allá de aquellos que están nucleados en actores o en técnicos, etcétera, están los informales. También, Hay claro. muchos artistas que están en la informalidad. ¿Con ellos qué se hace? ¿Se van a contemplar? Bueno, la verdad, yo creo que es fundamental el punto que ustedes tocan, porque primero es imprescindible para todas aquellas personas que venían trabajando en la informalidad en la Argentina y que esta situación impacta muchísimo más en profundidad sobre ellos. Y como mujer me toca decir que mucho más impactan las mujeres porque conformamos la mayor parte de la población del empleo informal, ¿no? Claro. Entonces, ahí me parece un tema fundamental. Yo creo que esto tiene que ser tenido en cuenta. Y lo mismo, nosotros la semana pasada, no la anterior, hemos presentado un proyecto que justamente lo que busca cuando hablamos, por ejemplo, de comercio electrónico, y que se vincula mucho con esto también, cuando les digo de la necesidad de implementar el acceso a la cultura a través de las nuevas tecnologías, que ya hoy por hoy, por ejemplo, hay muchísimas personas con emprendimientos más chicos, más grandes, medianos, que hacen sus ventas a través de las redes sociales y no son parte de la economía formal. Entonces lo que hemos presentado es un proyecto que lo que busca es que haya determinados beneficios fiscales, por ejemplo, en la exención del pago del monotributo los primeros 3 meses para que se puedan incluir como un estímulo para que entren a la economía formal. En este caso me parece que se podría trabajar en algo similar porque son sectores que en algún punto venden su producto, sea en este caso cultural y en otros casos, como les decía recién, de pequeños emprendimientos, que están involucrados de alguna manera en estas nuevas tecnologías y en el comercio electrónico, pero no son parte de la economía. Claro, no dejan de ser emprendimiento, no deja de ser un negocio y está muy bien. También me refería a aquel que trabaja a la gorra, hay teatro Circo, en el under que trabajan a la parados gorra. hay. Circo, claro, o sea, sí, digo, por supuesto. Es tan amplio, Bueno. Josefina, el tema que digo, Sí, tienen para hablar totalmente. mañana, ¿no? Muy, muy complejo. Bueno, sí, es que ahí es fundamental apuntar a la implementación de los protocolos, pero no solo al protocolo de en el cine va a haber tantas personas sentadas cada tantos metros, sino en el protocolo, quizás el nombre es como muy formal, ¿no? Pero en esto de que aprendamos también a convivir con el virus, que es lo que vienen diciendo hace mucho tiempo. Si no, digo, porque ya está claro que la solución no es la cuarentena eterna. Entonces, cuando empecemos a salir, ¿no? El otro día hablaban de la posibilidad o no de vacacionar en el verano. Y ya están hablando de, como pasa en España, que aquellos que estén en la playa tengan que usar tapabocas también en la playa. Bueno,
Lo mismo va a pasar en los ámbitos culturales o donde una persona quiera expresarse culturalmente y vender su producto, de vuelta entre comillas, como decíamos recién, cultural, en la calle, a la gorra, como vos decís, y va a ser todo un desafío para todos nosotros, para aprender a convivir de alguna manera en esta nueva normalidad, y la cultura es un factor fundamental. Mira, en esto de reinventarse, el otro día veía una pareja que son payasos, ¿viste? Una pareja. Claro. Entonces dice, ¿qué hacemos? ¿Por qué no? Entonces se asociaron a una empresa de comida y delivery. Entonces cuando llega el delivery aparecen ellos primero haciendo como un número, si es un cumpleaños. Entonces es una forma, dice, de tener un ingreso. Prestan un servicio, claro. Y sí, un ingreso, un adicional, un valor agregado a esa comida que se llevó a ese domicilio en particular. Pensaron qué hacer en momentos de crisis absoluta como esta, ¿no? Y lo lograron. Bueno, por lo menos algo es una salida, claro, sí. claro. Lo que buscamos es que el Estado esté al lado de ellos, ¿no? Y no que solamente dependa de aquellas personas que tienen alguna posibilidad más o menos de rebuscársela, como decimos normalmente. Dice cultura y pensamos teatro, cine, bueno, y algo más, pero es mucho más amplio, ¿no? Totalmente, es muy amplio. ¿Entra museos, entra todo acá? Claro, y hay algunos sectores que se adaptan más fácil, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Qué sé yo, uno hoy ve recitales por streaming, por Facebook Live, por YouTube, pero para la actuación es una cuestión más compleja y, como ustedes decían, el resto de los rubros o sectores que se abren alrededor de todo esto, desde el escenógrafo, desde el camarógrafo, desde el sonidista, todos esos son sectores que están íntimamente vinculados y que también siguen esperando una respuesta, o que por lo menos desde la política entendamos que esto tiene que ser parte de nuestras prioridades y nuestra agenda de discusión para ir de a poco construyendo una solución. También es cierto que estamos todos aprendiendo alrededor de esta realidad o de esta nueva realidad, pero se nos va agotando el tiempo en cuanto a la necesidad imperiosa de construir y trabajar colectivamente en esas respuestas. Nosotros estamos para colaborar con quienes tienen que tomar decisiones en este momento y es nuestro rol también como legisladores. Por eso mañana nos interesa escuchar al ministro, hacerle las preguntas que tengamos que hacer y que sean tenidos en cuenta estos proyectos e iniciativas que se han ido presentando, porque en definitiva los presidentes de la oposición o el oficialismo todos necesitamos que la Argentina empiece a levantarse de esta situación, y es la Argentina que nos va a tocar a todos, y a todos nos va a tocar. Hablamos desde el microemprendimiento hasta una productora de televisión, de ficción y productora de cine, etcétera. ¿Abarca todo ese abanico, lo que se va a plantear mañana? Claro, porque la preocupación es sobre todo el sector, digamos, no es una sola parte. De hecho, nosotros vamos a hacer, a nosotros nos interesa saber qué se está pensando desde el Fondo Nacional de las Artes, desde el INCA y los distintos espacios que hoy por hoy dependen del Ministerio de Cultura de la Nación, pero que también esto tiene que ser pensado, yo estimo que el ministro lo está pensando de esta manera, con los ministerios de las provincias, digo, las distintas jurisdicciones, y sobre todo para la temporada que se viene, donde hay lugares que son mucho más visitados que otros, claramente, y como ustedes decían, el turismo y la cultura están íntimamente relacionados, entonces son cosas que ya tenemos que ir resolviendo. Diputada, perdóneme, tema al margen, digo, el bloque de Cambiemos, particularmente la UCR, ustedes por ahora no aceptan de ninguna manera sesionar de manera presencial. Y si hay algún encuentro legislativo, tiene que ser de manera virtual, como hasta acá. ¿Está renovado el acuerdo para sesionar de manera virtual? Digo, ¿en qué situación estamos? ¿Se puede convocar a sesión para la semana que viene? ¿Habría acuerdo o todavía no? No. Nosotros en su momento, cuando empezó la cuarentena y antes de consensuar el protocolo de funcionamiento de las sesiones remotas, justamente lo que pedíamos era la sesión presencial, porque entendíamos que había un montón de discusiones que requieren de la presencia de los diputados. Es cierto, sí, que hemos podido consensuar un protocolo que funcionó hasta los primeros días de agosto para las sesiones virtuales. Sí, 7 de agosto. Donde una de las cosas que se plantean es que se trabajen sobre temas consensuados en la reunión de labor parlamentaria, que es de la que participan los presidentes de los distintos bloques.
Lo que a nosotros nos preocupa es que haya temas que se quieran discutir de manera virtual, y que son justamente estructurales, discusiones como por ejemplo la reforma judicial, ¿no? Que nosotros ya de por sí creemos que es extemporánea, que no es momento para discutir una reforma judicial en este momento, lo que no significa que no sea necesario discutir una reforma de justicia, pero creemos que un tema como este amerita, pero además el sistema lo demostró también. Hace muy poquito, una de las sesiones que tuvimos, a las 6 u 8 horas, no recuerdo, el sistema se cayó y tuvimos que tener un cuarto intermedio para volver a la conexión o a la reconexión. Entonces, esa es un poco la situación en la que estamos hoy. Hay que volver a acordar el protocolo de funcionamiento de las sesiones virtuales. Gracias, diputada Mendoza. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, vaya a saber, mañana es bien amplio el abanico, desde un microemprendimiento cultural hasta las grandes productoras. Te digo una cosa. Otra vez la emergencia. Te digo una cosa. Te digo una cosa. Ya hacen emergencia. La verdad, no da para me parece que uno tiene que estar más cerca del escepticismo que de las soluciones concretas, me parece, estimado Serenelini, ¿no? Porque no sé. ¿Vos crees que Aldo Funes, que es el productor, ¿lo conocés? No, sí, viejo claro. productor, a mí me ha dicho, dice, mira, yo voy a apostar. Pero él sí, pero digo el Estado. Que el Estado no puede asistir. Tristan Bauer, digo. Sí. Vos porque bueno, ¿me entendés? Digo, y aparte, la verdad, como vos decís, ¿viste? Me parece que la oposición, acá los que van a participar, con algún paquete, decirle, mira, son tantos, sumando todo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo instrumentamos? Algo lo tiene que instrumentar el municipio, algo la provincia. Si vos tenés, y no hay nada, a ver qué da la provincia, sí, pues si vamos a venir todos. Si vos tenés privados que dice que apuesta, digo, bienvenido, señor, alfombra roja, boom, porque de él me voy a nutrir, en parte, para ayudar a quien tengo que ayudar. Pero el productor tiene que pagar a lo mejor con todo su esfuerzo 10, 20, 30 sueldos. Sí, si vos pero tenés que no solo paga sueldo, paga tasa municipal, a eso me refiero. Claro, los municipios turísticos tendrán algún tipo de contemplación para ese empresario. Sí. Ambas cosas, porque si entra dinero, bienvenido. Pero digo, para todos. que haya alguna salida global por parte del un ministerio que obviamente ya arrancó con poco, tenés que llevar poco presupuesto. Hoy tenés que llevar ideas y ver además cómo es un ministerio que no está recaudando tampoco, porque recaudaba del cine, por ejemplo, y no recauda, efectivamente. Bueno, vamos al tema, otro de los temas en el resumen de hoy es libertad de expresión. Mañana va a haber un encuentro importante donde algunos referentes de medios de comunicación se van a sentar frente a los diputados a tratar el tema. Tema que, por supuesto, también tiene mucho para debatir, ¿no? Pato, Y tema que viene con cola. No sé ¿Por qué con cola? Sí, porque viene de estas comisiones que presidía Waldo Walsh, que se venía o no venía la ministra Frederick. Era una comisión picante dentro de las que hay y de las que pudieron debatir en esta pandemia, que la mayoría de los temas fueron consensuados. Fue una de las comisiones que más material periodístico nos dio. No sé quiénes vienen. No sé, pero vamos a preguntarle a Lisandro Bormioli, del Frente de Todos. Lisandro Eduardo Serenelini, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos, diputado, muy amable. No, gracias a ustedes. Gracias. ¿A quién citaron o quién va a exponer desde los medios de comunicación en este encuentro? Bueno, nos enteramos que el presidente de la comisión invitó a un periodista de San Luis, Diego Masi, y ese era el espíritu de la reunión en principio que se convocaba de comisión. Y bueno, últimamente nos enteramos que también se invitaron a otros periodistas de otras provincias, de Santiago del Estero, de Formosa y de San Juan, y nosotros como bloque también estamos invitando a periodistas de otras provincias también de la Argentina para que puedan expresarse. Y estamos trabajando para que también participe la red de periodistas científicos, también para que puedan participar mañana en la reunión. Así que mañana confirmaremos en el día seguramente ante la reunión quiénes participarán y bueno, quienes pueden, porque también Bueno, la ciencia tiene una gran presencia en los medios en estos tiempos, ¿no? Y vemos no solo periodistas especializados sino profesionales en los medios explicando temas tan específicos como los científicos. Sí. Qué sé yo, vacunas, etcétera, Lisandro.
Sí, por supuesto. Es importante que participen la red de periodistas científicos, primero por todo lo que estamos viviendo y que, como vos decías, Eduardo, y segundo porque tal vez poder también aclarar determinadas cuestiones que algunas veces de algunos medios o desde algunos personas que tienen responsabilidades en los medios o que tienen programas emiten o hacen actitudes o gestos que laceran la salud o que le hacen mal a la salud, como últimamente hemos visto, y bueno, si participa mañana también sería importante preguntarle con respecto a esto, ¿no? A mí me parece que la verdad, ¿no? Porque esto es una historia que no empieza ayer ni el año pasado, tiene una larga historia, la conocemos medianamente todos, donde hubo colegas censurados, hubo medios cerrados. A mí me parece que lo que hay un gran avance es a partir de las nuevas tecnologías, la verdad, ¿no? Porque digo, hoy me parece que herramientas como el blog que vos podés tener como comunicador, Twitter, digo, tenés los Facebook, me parece Instagram. Exactamente. ¿Entra todo en el paquete? No, pero me parece que son herramientas antes, hasta que esto no existía, Eduardo, a vos, la parte patronal, una decisión de un gobierno, te dejaba fuera de un medio y te dejaba mudo, te muteaba en serio. Hoy la verdad que uno conoce muchos colegas que han sido desplazados y que la verdad tienen una salida laboral, incluso autogestionada. Pero exactamente. Una radio en internet. Una radio en internet. Totalmente. Me parece que... El caso de Navarro. Pero por supuesto, efectivamente. Yo lo que veo es que, bueno, también vamos a tratar de que participe quien fuera despedida de Canal 13, Silvia Martínez Casina, ustedes la conocen, colega, periodista. Por ahora fue desplazada, no la pueden despedir porque Silvia es delegada. Fue desplazada, efectivamente. Sí, efectivamente. Por un reclamo que hizo, efectivamente, sí. Claro, claramente sí. Ahí vale la libertad de expresión, ¿no? Justamente. Ahora, diputado. Está claro que ahí. Bornioli. Yo creo que se mide con distintas varas. Por supuesto. La oposición últimamente. Sí, la oposición está generando. Le consulto, ¿no? El tema de la confección de la agenda de los que van a venir es casi como la previa y el gran clásico de, bueno, este comunicador de tal canal y este comunicador o de tal otro canal, y según si fue por el gobierno de una provincia o de otra provincia, es como que están midiendo fuerzas y equiparando a ver cuál es la lista de invitados, porque hay como una... La lista de buena fe, claro, te define efectivamente la comisión, claro. Está bien. El presidente de la comisión es de la oposición, es Wolf. Claro. Con lo cual, la clara intención de esta comisión es generalmente generar operaciones mediáticas con respecto a la falta de libertad de expresión. Esto no es histórico. Cada vez que gobierna el peronismo para las grandes mayorías, le pasó a Perón, le pasó a Néstor, a Cristina, ahora a Alberto. Siempre se agarran de estas cuestiones y operan sobre la falta de libertad de expresión, entre otras cosas, la República. Después son los que menos cuidan a la República porque nombran jueces de la Corte Suprema por decreto. Perdóneme, diputado, con un dato, y esto es opinión personal. Lo que uno ha visto también en los últimos 10 o 15 años es que la verdad, los grupos de medios más importantes han tenido una clarísima posición política adversaria de lo que ha sido el gobierno del peronismo del 2003 en adelante. Es otro dato central ese también. Pero obvio. Bueno, claro. Pero Perón, como decía Perón en su momento, ganamos con todos los medios en contra, la segunda presidencia de Perón cuando gana. Y me echaron cuando tenía todo a favor, efectivamente. Sí. Claro, y Alberto nos pasó lo mismo, Alberto, la fórmula, y como vos decías, en los últimos 13 años fue terrible. Digo, yo no puedo creer, cuando hablan de falta de libertad de expresión, siempre lo dije la otra vez en otro programa, digo, las barbaridades que le han dicho a nuestra expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, yo creo que Perón y Cristina fueron los que más sufrieron las barbaridades que se han dicho por los medios de comunicación y por periodistas de determinados medios de comunicación, ni hablar de lo que fue las operaciones mediáticas a través del espionaje, ya esto... eso ya es... Ahora, yo digo, Bornioli, ¿no sería interesante al convocar... La que sacó Digo, ¿no sería interesante en la convocatoria
sin quitarle mérito a alguien que trabaje en alguna provincia, traer a los que son realmente líderes de opinión? Decir, bueno, a ver, los escuchamos. Digo, el efecto sería totalmente distinto, ¿no? No, seguramente lo vamos a hacer en algún Después momento. Que se presenten o no es otra historia. Pero un colega muy querido, no le das lugar al pequeño. Claro. Perdón, Leo. No, se da que no le das lugar al pequeño. Si vos traes a los grandes comunicadores, te quedan afuera por ahí los verdaderos trabajadores de prensa. No, yo no digo que no los traiga. Digo, en la lista, escuchar a unos y a otros. ¿Entendés? Bueno, no sé, quejate de algún comunicador de provincia, de alguna localidad científico que haya cuestionado esto que estamos planteando con el pato. Pero hace 4 o 5 semanas hace un mes, estuvo uno de los principales... Babi Chocopar. Exactamente, apuntado es verdad. Estuvo 10 minutos. O habría que invitar a los periodistas que fueron víctimas del espionaje ilegal. Por ejemplo. Habría que invitar a los periodistas de C5N que en las últimas 2 marchas de la oposición que se hicieron, violando la cuarentena, poniendo en riesgo la salud, fueron agredidos en el móvil. Digo, ahí pareciera que como que la libertad de expresión ahí no pasó nada con la libertad de expresión para la oposición. Pero bueno, estamos acostumbrados, sabemos que se van a montar en esto. Mire, yo creo que la oposición perdió el rumbo totalmente. Hay una oposición que es un núcleo duro, que lo guía Macri desde Europa, desde la costa francesa, y que levanta un teléfono, por Zoom lo hace. Después la oposición es la que no quiere hacer por Zoom las sesiones, pero recibe órdenes por Zoom desde Francia de Macri. Esa oposición dura, y hay otra oposición que gobierna, más responsable, que sabe el momento que estamos viviendo. Me parece que le está ganando la pulseada a la oposición más dura de Juntos por el Cambio. Bueno, es un problema de ellos, pero están perdidos. Perdieron el rumbo, porque... cuando pensaban, les pongo un ejemplo, Alberto los descoloca permanentemente. Pensaban y iban a decir que la vacuna rusa que hace Alberto anuncia la vacuna anti-COVID con la Universidad de Oxford. ¿Qué nos van a decir ahora? ¿Que somos comunistas? Que somos... Diputado, ¿sabe? Perdóneme. Perdóneme. ¿Sabe qué pasa? Que creo personalmente que el rumbo, ¿sabe qué lo va a definir? Y está empatado el partido, la economía. Mire, dentro de un año cuando votemos, si esto arrancó y está mejor, usted tendrá razón. Si esto no arranca, digo la verdad, la mirada suya yo la puedo compartir o no, pero me parece que siempre, también lo decía Perón, usted lo sabe, la víscera más sencilla es el bolsillo, más sensible es el bolsillo. Digo, y lo de ahora son posicionamientos. Si el gobierno acierta en lo económico, tendrá un 2021 más aliviado. Si no lo acierta, se va a complicar, pase lo que pase, en términos de estrategia política, me parece. ¿O no? Bueno, yo creo que la gente sabe, una gran mayoría sabe cómo encontró el país nuestro gobierno, nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, en qué condiciones, pero lo que usted dice también tiene razón, digamos. La gente cuando llega a la hora quiere que le resuelvan los efectividad desconducente, decir Irigoyen, sí. Exactamente. Por eso nosotros no somos como el macrismo que echaba la culpa permanentemente al gobierno nuestro, al gobierno anterior a ellos. Nosotros describimos la situación que nos tocó empezar a gobernar el país el 10 de diciembre del año pasado, y a partir de ahí tomamos medidas, y la va a seguir tomando nuestro gobierno en favor de la gran mayoría. Mire, si yo le pregunto a cualquiera más o menos informado, salgamos del núcleo duro de la oposición, una medida que haya hecho el gobierno de Mauricio Macri en favor de las grandes mayorías. No saben nombrar una medida. Fíjese que la oposición lo que hace es permanentemente criticarnos, permanentemente ponerse en una actitud destructiva hacia nosotros, de agresión permanente a partir de operaciones mediáticas como la que utilizan con este tema, que ya está bastardeado, el tema de la libertad de expresión desde la oposición, porque siempre utilizan la misma temática, entre otras, pero nunca hablan de lo que hicieron. Nosotros cuando fuimos oposición podíamos hablar de todo lo que había hecho Néstor y Cristina en los años que gobernaron. Podíamos hablar de la UH, la moratoria, el pago al Fondo Monetario, el crecimiento del empleo,
el crecimiento del mercado interno, el crecimiento del PBI, la disminución de la pobreza. Podríamos hablar con cifras y con realidades en carne y hueso. La oposición actual no puede hablar de una sola política pública que haya hecho en favor de las grandes mayorías porque no hizo una. Entonces, yo le decía el otro día a un colega, por ejemplo, hablando de las facturas de servicios, entre ellas la de gas. El presidente tomó la decisión de congelar los servicios, entre ellos la factura de gas. Imagínense lo que hubiese sido gobernando Macri a esta altura, lo que hubiese sido la factura de gas, de luz. Entonces, yo tengo mucha esperanza que nuestro presidente, nuestro gobierno, va a seguir tomando medidas que puedan alivianar a las grandes mayorías y no tenga duda que el año que viene va a empezar una etapa de crecimiento de la economía. El mundo se cayó con la pandemia. Estados Unidos tuvo una retracción de su PBI y de su economía formidable. Europa lo mismo. El mundo capitalista tiene la crisis más importante de su historia, más que la de 1929 con la caída de Wall Street. Con lo cual, en estas situaciones que Alberto, con el país que recibimos, con esta pandemia, está gobernando. ¿Y cómo gobierna? Siempre pensando en las grandes mayorías. Hasta ahora, todas las políticas que ha tomado el gobierno nacional han sido pensando en las grandes mayorías, es decir, en la mayor parte de la población. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Ahí está. Bueno, son distintos puntos de vista, ¿no? No, sí, lo que pasa que yo sabés que creo que vamos a coincidir los tres. Digo, a ver, hay un núcleo duro que por más cosas que haga Fernández nunca los vas a convencer. Un 35% de núcleo duro nunca los vas a convencer, me parece, ¿no? Sí, digo, de los dos lados. Hay un 33, 35 de los dos lados. Y si el gobierno acierta en términos económicos alguna cuestión, bueno, podrá sumar algo. Sí. Que hasta ahora, bueno, está bien, es un año complicadísimo, está la negociación con los acreedores, creo que puede ser... Complicadísimo, estás perdido, está la economía quebrada. Exactamente. Complicadísimo, es tremendo. Llevar adelante esta situación no es dificilísimo. Simple para nadie. Mira, hoy municipios, provincias o nación, pero muy complicado. Y te digo, yo no sé si la verdad, no sé si lo de Macri está tan... Macri, ¿sabes qué hace? Macri consolida su voto duro, la verdad. Macri lo que hace es quedarse con ese 35% y tiene ese mensaje para ellos. Lo otro, y tiene el 35%. Después verá, dentro de un año, si hablando o no hablando. El guante lo toman todos igual, ¿viste? Claro. Pero el voto no duro llamémosle de alguna manera, de Juntos por el Cambio, lo tiene que ir a buscar otro que no es Macri. Evidentemente Macri no va a seducir a nadie que no sea ese 33-35%, como tampoco lo va a hacer Cristina del otro lado, digamos. Y saludo a Gustavo Mena, diputado UCR, Chubut. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, Eduardo Serenellini. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Debe estar fría la noche allí, ¿no? Hace frío acá, imagino allí, ¿eh? Un día muy frío, pero muy lindo durante la tarde. Acá estamos curtidos. Claro, así que aguantamos todo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el tema es la Comisión de Libertad de Expresión. Mañana es otro avance, imagino yo, y la visita de nuevos referentes, ¿no? De distintas zonas de la Argentina, por los que nos decía hace minutos un colega suyo. Sí, mañana hay a las 6 una reunión informativa en donde están convocados colegas de ustedes de distintas provincias que han sufrido hechos de intimidación, circunstancias judiciales muy llamativas y también una cuestión, la libertad de expresión es más amplia todavía que la libertad de prensa, ¿no? Entonces también hay un ex diputado provincial que tuvo una condena de daños y perjuicios por dichos proferidos en el ejercicio de su función. Lo cual es un tema también que pone en juego una garantía que creo que nadie discute, que es la inmunidad de opinión. Si no, queda absolutamente coartada la labor legislativa. Que o sea, va más allá del profesional de los medios. Sí, exacto, porque la libertad de expresión es eso, ¿no? Es un derecho humano fundamental. La libertad de prensa está subsumida en la libertad de expresión, pero bueno, nos abarca y nos comprende a todos. Claro. Así que es un temario, o mejor dicho, no un temario, sino una serie de invitados que básicamente son periodistas, más este caso que es Mario Capello. Probablemente ustedes lo conocen porque también fue diputado nacional hace unos años, de San Juan. Sí, ¿y cuál es el tema que va a plantear puntualmente Capello?
Bueno, Capello tuvo una condena por unas expresiones, una condena civil, ¿no? Por unas expresiones que tuvo sobre el desempeño de la justicia provincial. Hizo referencia a un magistrado, este magistrado lo demandó, tuvo condena en todas las instancias de la justicia provincial, trajo el caso en recurso extraordinario a la Corte Federal, no fue admitido, la Corte tuvo una posición de decir, bueno, esto es un tema de derecho público local, no corresponde el recurso. Creemos que es un error porque, digamos, la inmunidad de expresión parlamentaria tiene que ver con el libre juego de los poderes y eso es una garantía federal. Sí. Así que, bueno, es oportuna la ocasión para que él nos cuente, se explaye. Creo que tiene pensado llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que es un tema interesante para ver por qué hace al libre juego de las opiniones. Diputado, hoy yo pensaba, porque la comisión se llama Comisión de Libertad de Expresión, por supuesto que puede haber algún caso puntual y para eso está la comisión, pero en verdad usted podría señalar que en la Argentina no hay libertad de expresión, y no hablo de los méritos de este gobierno. Yo creo que desde hace ya mucho tiempo en la República Argentina medianamente se sabe todo. Digo, porque puede ser que en algún medio determinada información no aparezca, puede ser que determinado medio esconda otras cuestiones, pero la verdad me parece que la multiplicación que hay de blogs, de radios FM, de diarios de papel, de diarios online, me parece que hace que la verdad, si uno pone cierto empeño, se entera de prácticamente todo. ¿Usted comparte esa posición o cree que en serio hay cuestiones que se pueden ocultar en la República Argentina? Bueno, a ver, igual son dos cuestiones cara y cruz, cara y contra cara. Está bien. Libertad de expresión y derecho de información, ¿no? Sí. Si usted me lo pregunta en términos absolutos, sí o no, yo tengo que decir sí, hay libertad de expresión y hay acceso a la información, por supuesto. Pero como en todas las cosas hay matices. Coincido, sí. Y hay momentos hay medios que tienen más facilidades que otros. Pero globalmente me parece que yo veo eso, vemos nosotros eso desde hace bastante tiempo en la Argentina, me parecería, ¿no? No, por afortunadamente, supuesto. Sí, está bien. Así es. Ahora, por supuesto que uno tiene que apuntar, esto no es parejo en todo el país. Sí. Hay provincias en donde la libertad de expresión está muy en juego por la actuación de los poderes públicos, a veces por la concepción que tiene la justicia de las cosas, a veces por cuestiones de los poderes económicos. La pauta oficial es un condicionante enorme para el desenvolvimiento de los medios, sobre todo en muchas provincias, en provincias que tienen un poco despliegue de la actividad privada. Es imposible para muchos dirigentes en muchas provincias, para dirigentes de oposición, acceder a hacer conocer su voz, más allá de que es cierto que las redes y demás, pero nos referimos a los medios tradicionales. Coincido. Bueno, en ese aspecto, digamos que la verdad, el gobierno nacional pasado, el de Mauricio Macri, tampoco hizo las cosas de la manera más prolija a nivel nacional. Diputadas del propio radicalismo me reconocían que habían tenido diferencias por ese tema. Digo, había algunos medios muy premiados y otros medios no premiados, ¿no? Bueno, por eso digo, el hecho que haya una comisión de libertad de expresión no quiere decir que no haya libertad de expresión, sino que es algo que está previsto en el Parlamento o en la Cámara justamente para curarnos en salud, ¿no? Para velar por esta cuestión. Y a veces hay ataques, a veces hay cuando la ministra Frederick habló aquella famosa frase que digamos se metió ella sola en el tema, porque la había citado la Comisión de Seguridad Interior y reconoció que se hacía ciberpatrullaje, que hasta ahí estamos bien, porque el ciberpatrullaje es un recurso legítimo, del mismo modo. Nadie podría decir que hoy hay que patrullar solamente con un policía caminando por la calle. El patrullaje tiene muchas modalidades. Hay un tema... El problema es que cuando dijo vamos a patrullar el humor social. Y a veces... Y diputado... Es como si dijéramos... Sí, perdón. Y un tema donde la verdad que no lo he hablado con Eduardo y con Leo tampoco esto, porque es un límite muy finito, el caso del periodista de San Luis. El periodista de San Luis es el siguiente. Él distribuyó imágenes de un WhatsApp privado que una ministra del gobierno de San Luis, de luna de miel en Ámsterdam, le envió a familiares o amigos. Donde, había tomado alguna copa, había fumado un poquito y estaba como relajada, tranquila.
la verdad que es muy complicado el tema porque no tiene derecho ella a preservar su vida privada. Tomó lo privado y lo hizo público. Exacto. No, ella no. Ella no lo hizo público. Ah, claro, bueno, por eso te digo. Por eso te digo. Entonces hubo una apelación a la justicia y él terminó castigado. Por eso te digo, Eduardo. Es otra cosa. Ahora, yo como periodista te digo, mira, sos ministra, lo conseguiste, es un límite, ¿me entendés? Por eso le pregunto a Mena la opinión de él, porque es una... Mire que acá no lo habíamos discutido antes, es muy finito determinar qué está bien y qué está mal, me parece. No, en ese caso, porque es muy... Mira, en mi opinión, ¿no? Que está publicado, puede que sea de la intimidad, pero no creo que el periodista haya accedido clandestinamente. Es un video, un video y audio que ella compartió, con lo cual deja de ser íntimo, porque está compartido. Hay un estándar, además, los funcionarios públicos, los que están en la cosa pública, los asuntos de interés público, tenemos un piso distinto en esa materia. Coincido, sí. De todos modos, Mena, me parece que a partir de ahora, ya de hace un buen tiempo esta parte, con la gran cantidad de medios para comunicar lo que sea, redes sociales de por medio, ya tienen que trabajar en nuevas legislaciones. Porque ya no son los medios tradicionales, el diario de papel, la radio AM y los 2, 3, 4 canales nacionales y punto. Sí. No. Esto está totalmente diversificado. Me parece que hay que legislar, comenzar a trabajar en eso. Es muy interesante. Usted lo que dice... Es todo nuevo. Sí. Usted lo que dice, si sos ministra, cuidate, dice usted. Está bien, es una posición también. Eso pero además, ahí entramos en la casuística del caso. Claro. Por lo no accedió clandestinamente a ese registro. Creo también que probablemente haya que legislar cosas. A veces creo que en libertad de expresión la mejor ley es la no ley. Claro. Yo tengo presentado un proyecto de ley para desarrollar la garantía del secreto de las fuentes de información periodística, que está consagrado en el artículo 43 de la Constitución. Y alguien me hizo observar, sí, cuidado, porque si nos metemos en ese tema con una ley, puede ser peor que esté legislado. Y hay provincias que lo tienen en sus constituciones, en algunas es un deber no declarar como testigo para revelar información o para revelar quién le contó eso. En otras es un derecho y en otras está desprotegido. Creo que vamos a una tendencia, a mí me ha tocado actuar como abogado defendiendo a colegas de ustedes y a medios periodísticos. Recuerdo un juzgado federal que emitió una orden le prohibía a una radio seguir difundiendo un registro de escuchas telefónicas de una causa. Y nosotros decíamos, bueno, esto no es un secreto, porque desde el momento que alguien lo publicó, en todo caso investiguen ustedes dentro del juzgado quién filtró la información, pero no carguen contra el medio que está difundiendo algo que en el ejercicio de su profesión y de su libertad pudo acceder. Creo que acá estamos... Bueno, lo más reciente, y no le queremos tomar más tiempo, diputado, es tomo cloro, no lo recomiendo, pero lo tomo. Claro, sí. Entonces, y después aparece una criatura fallecida, no es quien tomó el cloro públicamente en un medio masivo, quien dijo tomen cloro, pero claro, ahí tenés parte de cuál es el límite también, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir, Mena? Sí. Yo igual creo que si no conozco nuevamente los detalles del caso, pero me parece que no funciona la sociedad sobre la base de... a veces le cargamos a los comunicadores que todos vamos a hacer a pie juntillas lo que digan del programa. No, pero le voy a explicar algo y usted lo sabe, como abogado. Nosotros como comunicadores hay temas, por ejemplo, que no se pueden tocar en pantalla. El tema suicidio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que ante determinados hechos esto puede haber un efecto dominó. Como hay otros tantos temas, yo hablo con un médico y doy la matrícula nacional. Yo hablo con una y doy eso habla del respaldo que hoy no habla cualquiera y el que habla se hace cargo de lo que dice y de lo que muestra, ¿no? Entonces me parece que... Correcto, pero eso son reglas de códigos de ética, autolimitación, que están muy bien, que hablan de la seriedad. O sea, a mí me gusta más escuchar a periodistas como ustedes, serios, que chequean las fuentes, pero hay una libertad que no podemos impedir a nadie abordar ningún tema, entonces habrá eventualmente responsabilidades ulteriores, ¿no? Entiendo. Pero no le podemos imponer a toda la sociedad nuestros gustos. A mí me puede gustar. Bueno, está bien. Bueno.
Pero con ciertos límites, porque... Claro. El anarquismo, pero no podemos desde una ley prohibir que alguien lo haga. Bueno, de hecho, un diputado ya hizo una presentación penal en el tema del cloro, un diputado Mancilla, diputado de la provincia de Chubut. De Chubut, de Chubut. Gracias, diputado. Le mando un abrazo. Gracias, Mena, muy amable. Un abrazo para ustedes, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, vamos que tenemos los datos en relación a la COVID-19, a la cantidad de... Estos son los datos casi que uno no quiere. 6.693 nuevos contagios, 6.693 en toda la República Argentina, ascienden en total 312.659. En cuanto a personas fallecidas, 283 en todo el país. En total ascienden a 6.331. ¿Te acordás que hablábamos de 110, 120? Estábamos ahí fallecidos, 24 horas. Bueno, acá estamos hablando hoy de esta cantidad que duplica y un poco más la cantidad de fallecidos. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? 3 cosas claves, el resto se va probando. Distanciamiento, mascarilla e higiene. Distanciamiento, mascarilla e higiene, el resto que la vacuna, que no, que sigue, bueno, ya tendremos la y miremos, ¿no? en Capital, y te diría que en el primer cordón del conurbano están mirando este número de 7.000. No te digo que lo miran felices, pero tenían más miedo, Algunos hablaban de que íbamos a llegar a agosto con 10.000 casos. Son datos que tienen más de 10 días igual. Claro, exactamente. Claro. Y hay que ver lo que pasó el 17 de agosto, efectivamente, que con la película. Lleguen los datos de esta última semana y ahí vemos. Gracias, Pato. Un gusto, caballero. Gracias, hasta la próxima. Chao, Leo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan buenas noches.